Pues Antonio Sánchez Martín. Yo nací en la calle Cantarrana número 47 el día 14 de agosto de 1920. ¿Dónde? En Calaurín de la Torre. En Calaurín de la Torre. ¿Qué recuerdos tiene de su abuelo? Yo conocía a mis dos abuelas. A los abuelos no llegué a conocer a ninguno. Ahora, mi abuelo paterno... ¿Por parte de su padre? Eso es. Se apodaba Antonio de la Canela. Y era un hombre que tenía 2 metros, medía 2 metros. Muerto. Entonces a él le decían, a mi abuela, a su mujer, le decían: Cordera, vas a necesitar un palacio para meter a tu marido. Y entonces le pusieron Palacio. ¿A ella se quedó con Palacio? A él le decían Palacio, sí, de apodo. Pero era Antonio de la Canela. Canela viene... No se sabe de dónde viene esto de los canelos, ¿no? Pero era como especie de un apodo, pues yo creo que fue antes apellido. Ajá. Creo, ¿no? ¿Y fue antes apellido? Creo que sí. No tenía nada que ver a lo mejor por la dedicación que pudo tener su abuelo, ¿no? No, porque mi abuelo trabajaba en el campo. Ajá. Pero en el año 1800, la fecha no la sé, más o menos. Se fueron al Brasil. Ajá. Se fue mi abuelo, mi abuela, se fueron 4 hijas que tenía y un hijo. Y en el Brasil nació mi madre. O sea que mi madre era brasileña, pero claro, cuando volvieron a venir, ya mi madre venía con 7 años. Pero ella nació en un pueblo de São Paulo que se llama Pedreira. ¿Y por qué se fueron a Brasil? ¿Lo sabía? A buscar trabajo. ¿Y en qué trabajaron allí? En el café. En el café. Allí trabajaban en el café. En plantaciones de café. En plantaciones de café. ¿Y qué hacían? ¿Recoger café? Bueno, sí, recoger café. Y bueno, ya empezaron a buscar otras cosas, ¿no? Al final, a última hora, hubo quien se colocó en fábricas de telares. En São Paulo. Y eso supongo que sería porque, bueno, a lo mejor las condiciones aquí en Andalucía, en este pueblo, estarían un poco mal, ¿no? Y entonces emigraron allí buscando más prosperidad, ¿no? Estaba un poco más, mucho más, porque aquí solamente había el campo y la sierra. Claro. La sierra para la leña, que para ir por leña a la sierra había que ir a la parte de Torremolino, porque es que no había, o sea que nacía una jara y la arrancaban. Claro. Y el campo, aquí se ha tirado hasta 3 meses lloviendo. Vamos, había invierno, no lloviendo pom, sino a lo mejor lloviznandillo, las tierras se mojaban, se empantanaban y no podían trabajar en el campo. Y entonces se dedicaban a hacer apargates de esparto, sogas de esparto, que iban por el esparto a la sierra. Luego ese esparto lo cogían verde, ¿no? Lo secaban y luego se metían en una alberca y se cosía. Se le llamaba coser el esparto, ¿no? Ajá. Cuando se le había cosido, se majaba y ya de ahí hace soguitas y hace aparates de esparto, que había tiendas, por cierto, que le compraban todas esas cosas para que compraran allí las cosas, ¿no? Compraban cosas fiadas y con eso lo iban pagando. Mira, qué curioso. Y por seguir con la historia de su abuelo por parte de su padre, se fueron a Brasil entonces porque aquí había poca prosperidad y allí a lo mejor encontraban más posibilidades de buscarse la vida, y trabaja en el café. ¿Qué más le contaron de aquella experiencia en Brasil? ¿Qué contaba su abuela, que fue la que conoció? Sí, mi abuela... Porque ahí, verá, voy a cambiar una mijita. Sí. Cuando se vino mi abuela con todas sus hijas, sí, ella se dejó aquí una casada. Sí. Y cuando se vino mi abuela, se fue mi tía. Ajá. Casada con uno de aquí del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, mi tía ha formado una familia grandísima en Brasil. O sea, que su apellido está extendido el apellido de su padre está... Martín. El Martín está extendido por allí, por Brasil. Sí. De eso, o sea que nos escribimos, nos llamamos por teléfono, que me llamó mi prima el día 14 para una de mis primas, una nieta del que se fue, una nieta. Aquello fue... Entonces este pueblo tendría unos 3.000 algo de habitantes, tendría más o menos 3.000, que tuviera 4, no llegaría. Y emigraron muchas familias. Ajá. Aquí emigró también
otra familia, pero ya esa cuando emigró, yo me acuerdo, o sea que ya no, eso era más moderno, ¿no? Que le llamaban los pañuelitos, de apodo, ¿no? También emigró al Brasil. A Brasil. Y emigró una familia que le llamaban el Chinito. Y volvió al pueblo otra vez, pero ya volvió ya más mayor, ¿no? Que tiene hijos por aquí y nietos también. ¿Y la llamada de Brasil fue por algo en particular? ¿Porque había allí ya algún empresario español o se fueron a la aventura, dijeron pues vamos? No. Iban todos a trabajar. O sea que iban ya desde aquí, iban con un trabajo cerrado allí. Sí. Supongo que alguien de allí, ¿no? Le diría aquí hay trabajo, venir para. No sé si sería una agencia o por medio de los consulados, ¿no? O los consulados o algo de aquello, ¿no? Vamos, que de aquí se fueron muchas familias que por cierto, hubo una familia, que es familia mía, una muchacha que se fue al Brasil llamada por un familiar y el barco se fue a pique, se ahogaron todos. Pero hará unos 12 o 14 años vinieron familias del Brasil buscando a la familia Donaire, que era la que se fue, Donaire. Entonces ellos estuvieron buscando y encontraron los Donaire, que son parientes míos de la misma familia, ¿no? Y ahí creo que había una herencia grande y total, que ya empezaron a salir donaires que no eran familia, porque en el pueblo hay más donaires, ¿no? Vinieron donaires de la Guardia Grande y dijeron, pues esto se ha acabado aquí. De modo que o sea, son cosas que... Curiosidades, ¿no? De aquella emigración. ¿Estuvieron cuánto tiempo su abuelo en Brasil? Mi abuela estuvo... Más o menos, tampoco. Es que yo no sé... Cuando se fueron no lo sé. Pero su madre se vino con una edad ya. Mi madre nació en 1888 en Pedreira, en Brasil, y vino ya con 7 años. O sea que estarían por a lo mejor un par de décadas, de 20 años o algo así allí, ¿no? Claro, como ya, porque es que mi abuela se volvió ahí otra vez. Volvieron a regresar allí. Sí, pues ya tenía una hija allí. O sea que la que tenía casada aquí, cuando ellos se fueron, cuando se vinieron, ella se fue. Y ella es la que ha formado ahí. ¿Ha dejado allí el apellido en aquella? Un montón de familiares que nosotros fuimos, mi nieto, fuimos al Brasil, hemos estado allí, le hicimos fotos a la donde se bautizó mi madre, a la pila de bautizo, le hicimos fotos, que es la única iglesia que viene al pueblo, ¿no? Y preguntamos allí al cura, salió una secretaria, dice, esto ha sido la de siempre. Así es que allí le hicimos fotos. Aquella pila. A aquella pila, sí. ¿Qué le contaba su madre de aquella experiencia? ¿Qué le contaba de Brasil, de cómo era el país, cómo se lo habían encontrado? Cómo... Mi madre contaba poco porque se vino muy joven, muy chiquitita. Se vino con 7 años. Pero vamos, se acordaba de muchas cosas. Se acordaba que dice que había unos bichos que cogía a los hombres por detrás y se los llevaba y ya no aparecían más. Luego, una tía mía contaba también que un gorila robó a una mujer y se la llevó, la tuvo mucho tiempo en una cueva hasta que se pudo escapar. En fin, son cosas que... leyendas de allí, de la selva y de... Sí, porque ellos trabajaban más bien en la selva. Pero ellos se vinieron con un buen recuerdo de aquella tierra de... Bueno, se vinieron que allí estuvieron bien, allí estuvieron comiendo, que aquí no se comía. Claro, y tuvieron allí... me lo figuro yo, ¿no? Pues yo, claro. Y claro, trajeron un buen recuerdo. Su abuelo, aparte de aquella experiencia allí en las plantaciones de café del Brasil, ¿con qué se buscaba la vida aquí en el campo? En el campo, ¿no? El campo, que en esta zona, ¿qué es lo que daba? ¿Qué es lo que se podía...? Aquí se sembraba mucho tabaco. Tabaco. Mucha remolacha, papa. Se sembraba de todo, ¿no? Pero mayormente tabaco. En La Vega, La Vega de las Monjas, y de por ahí, casi todas las fincas eran de tabaco. ¿Su abuelo pudo llegar a haber tenido plantaciones de tabaco, no? No. Eso fue posterior. A trabajar por cuenta de otro. Su abuelo era jornalero del campo. Sí, jornalero, sí. ¿Y su abuela también llegaba a hacer trabajo en el campo? ¿O? No. Mi abuela, ella no trabajó nunca en el campo. Ella era su casa. Ella a su casa, criaba sus 7 hijos y el marido el que trabajaba. ¿Su abuelo sabía leer y escribir? Pues no lo sé. No llegó tampoco a tener conocimiento. Mi abuela Antonio, no lo sé. ¿Y su abuela sabía leer y escribir? Mi abuela, no sabía. ¿Eran personas religiosas? No creo. ¿Le contaron alguna vez si tenía algún tipo de divertimento, de ocio, de entretenimiento aparte del trabajo, o en aquellos años no era? No sé.
no tiene conocimiento de aquello. Lo veo oscurillo eso yo. Sí, ¿no? Por aquella época no había muchas opciones de... El trabajo en el campo, por ejemplo, el tabaco, usted la llega a conocer, las plantaciones de tabaco, ¿no? ¿Cómo es la plantación, cómo es la recolección? Porque es ya algo del pasado, ya no existe, está en extinción el tabaco en Andalucía. Aquí no existe. Y aquí ya no existe y solamente queda en Granada una pequeña producción. ¿Cómo era estos cultivos, el cultivo del tabaco? Bueno, eso sembraban la semilla y salían las matas de tabaco. Si sería muy espesa, la entresacaban, ¿no? Y iban dejando la más fuerte. Y luego, cuando llegaba su tiempo, lo segaban con una hoz y lo colgaban en los secaderos que había ahí en Las Monjas. Había segadero y ahí lo colgaban hasta que se secara. Luego la manipulación después no sé yo cómo era, ¿no? Cómo era, ¿no? Porque de aquí lo mandaban, la materia prima la mandaban a otro sitio. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque aquí no había, usted no recuerda fábrica. No. Sí. Entonces ese tabaco requeriría luego una elaboración, pero a lo mejor también se fumaba el tabaco de la hoja prácticamente. Ya ve, toda la hojita que estaba un poquito seca, pues se la guardaba y tal como estaba, la molía un poquito y a fumar. Claro, las plantaciones aquí eran muy de grandes superficies o estaba muy repartida la tierra. Bueno, aunque la tierra eran todas del Marqués de Lario, era una parte, de río para allá era del Marqués de Lario, y de río para acá era del Duque de Bairro, del Marqués de Retiro, o sea que estaba compartido entre los dos, y había muchas viñas de uva, o sea, vides, ¿no? Y muchas cañas dulces que se sembraban también. Caña dulce, remolacha, muchísimas también. Era una tierra, tendría que ser una tierra buena, toda esta vega, buena, ¿no? Muy buena, sí. Porque hoy día a lo mejor ya eso está... Hoy son casas todas. Prácticamente extinguido y se la comió todo el cemento, pero esta tierra fue productiva desde el punto de vista agrícola, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿recuerda de que le contaran de que salían de aquí? Supongo que lo llevarían al puerto, ¿no? Para venderlo por ahí, o lo vendían aquí a los pueblos cercanos, aquel tabaco, la remolacha o... La remolacha se llevaba aquí a la azucarera. A la azucarera, ¿no? Que estaba ahí ya pegado a Málaga, ¿no? Sí, a la entradita de Málaga. Y eso era una fábrica... Fábrica de azúcar. ¿Y qué se hacía allí, si lo sabe? Ahí llevaban la remolacha y la caña de azúcar. O sea que había azúcar de caña y azúcar de remolacha, ¿no? Entonces, yo me acuerdo porque lo había trabajado también, de ahí cargar los camiones con espuertas, ir a la fábrica y descargarlo con espuertas. No como ahora que hace así y sale todo el camión, con espuertas, ir echando allí a unos bidones grandes o unos cacharros grandes y ya la manipulación era cosa de la fábrica, ¿no? Eso es que, por cierto, un tío mío le cogió una máquina y le cortó los brazos por aquí. Le pilló la máquina al brazo y se lo dejó. Un hermano de mi padre, sí. ¿Cuánta gente había en la azucarera trabajando? Muchas. ¿Cuántas personas podía ser? No lo sé, pero de aquí del pueblo iban andando. Iban andando. El que tenía una bicicleta era un rey, iban andando, sí. Iban andando a trabajar allí y echaban su jornal y volvían. Sus 8 horas y luego venían para acá. Volvían. Y mañana otra vez allí y para acá. Y para acá. Era la fábrica grande que había por esta zona, ¿no? Porque... Sí. Bueno, había 2 fábricas. Estaba la fábrica El Tarajá, que también era... La fábrica El Tarajá trabajaba por la parte de Campanilla, ¿no? Los Prados, toda esa parte de ahí. ¿Y era de lo mismo, de azúcar también? Sí, de azúcar también. O sea que esto casi todo eran plantaciones de caña de azúcar. Muchas, me ha contado un poco el tabaco, la caña de azúcar también tiene un trabajo recolectarla por lo menos, ¿no? Es muy duro. ¿Cómo es la plantación y luego la recolección? Verá, la caña de azúcar, cuando íbamos a cavar, nos llamaban a cavar caña de azúcar, ¿no? Eso era terrible, porque eso, la cara te la cortaba, las hojitas eran cuchillos y te cortaban la cara, ¿sabes? Y una calor terrible. Y ya está, la remolacha era más facilita, porque la remolacha lo que se le hacía era escardarla, ¿no? Sí. Quitar las hierbitas, quitar las cascaritas y coger los bichitos
que tenía, metieron un canutito y después del sueldo te pagaban algo por los bichos también. Por los bichos que había quitado. Los bichos que cogía de... Ay, que era como especie de unos escarabajillos, así. La remolacha también tiene un proceso que se quema, ¿no? El terreno, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, eso será... La remolacha se sacaba con un asadón, que hoy lo saca, hoy es una máquina. La remolacha me refiero a la caña, perdón. La caña, la caña sí. La caña La caña se quemaba. Sería para que no cortara tanto, claro. o no sé, ¿no? Se quemaba y cuando iba una corta caña era un carbonero. Claro, todo lleno de... Eran trabajos duros y que supongo que tendrían... Bueno, ahora le preguntaré más adelante por los horarios, por cómo se desarrollaba aquel trabajo. Estaba preguntándole por su abuelo por parte de su padre. Me ha contado algo... No, de mi madre, de mi madre. De su madre. Por parte de su padre, ¿sabe más o menos qué vida llevaron su abuelo? ¿Cómo le fue? Mi abuelo, por parte de mi padre, no lo conocí. No lo llegó a conocer, pero sabe un poco a qué mi abuela sí. ¿Y sabe un poco a qué se dedicaban ellos? ¿Qué es lo que hacían? Al campo. Al campo también, ¿no? Sí. Un hijo fue militar, un tío mío, de la guerra de Melilla. ¿Y ellos se dedicaron al campo y que tenían propiedad o eran trabajadores también, jornaleros? Peones, Peones del campo. Que supongo que es lo mismo que me ha contado por la otra parte. La caña de azúcar, la recolección de aceituna, ¿había olivo también por esta zona? Sí que había. También había, ¿no? Había muy buenos olivares, sí. Sí, ¿no? Y la capellanía, en el lagar, y lo que es el cortijo de la alquería, la alquería, ese tiene un olivar ahí grandísimo. ¿Sí? El cortijo de la alquería es el cortijo también, aquel de Torrijos, ¿no? Eso es donde cogieron a Torrijos. Que se conservó en aquella época y luego después se perdió, En aquella época había un montón de criaturas trabajando allí. En aquel cortijo. Sí, porque entonces para el campo necesitaba una yunta de vacas, ¿no? Y un hombre. Y ahí había a lo mejor 20 o 30 yuntas de vacas, eran 20 o 30 hombres trabajando. Luego había uno de noche que le llamaban el boyero, que es el que cuidaba el ganado de noche. El que se quedaba al cargo de... Se quedaba al cargo de... Ajá. Su abuelo, por parte de su padre, trabajaban también en el campo. Eso suponía que había épocas, supongo, como usted me ha contado antes, que a lo mejor llovía mucho o que no llovía y el campo estaba mal y entonces habría épocas de carestía grande, ¿no? Muy grande, sí. ¿Le contaron de su abuelo de pasar también penuria? No. Estos no emigraron, estos siempre se quedaron aquí. Estos no emigraron. Se quedaron aquí en Alaurín y estuvieron siempre pegados a esta tierra. Este pueblo, en aquellos años de su abuelo, era un pueblo pequeño, ¿no? No era un pueblo... Era, ¿qué digo yo? Era la calle Álamo, la calle Mesón, el Arroyo Blanquillo, que hoy es una avenida, la avenida de Juan Carlos. Aquí había la calle El Cao, que es la calle Ermita, y la calle El Tejá. Esto era esta parte. Ahora esto no existía, esto era un huerto todo. Huerta, ¿no? Y luego en el barrio estaba el barrio viejo, que le llama, la calle Roa Huevo, que hoy tiene otro nombre, la calle Merino, que tiene su nombre pero le decimos la calle Merino, la calle Málaga y calle Canterrana. Y luego el Albaicín, una calle que iba para arriba, va para a la ambulatoria. Que realmente eran cuatro calles, ¿no? Cuatro calles y 2 o 3 carros en el pueblo. Y lo que sí había en aquella época mucho, por ejemplo, eran molinos también, ¿no? Molinos había muchos. Molinos, bueno, verás, molinos de aceite. Aquí cada cortijo tenía un molino de aceite. Para prensar su propia aceituna. Para ellos solos, sí. Y luego molinos de trigo. Aquí estaba el molino de Romero, el molino primero, el molino del Valle, el molino de la Alquería, ¿cómo le llama esa finca? Una finca que hay allí. Eso pertenece a la mitad a Cártama, ¿no? Sí, una finca grande que hay ahí, que tenía un molino propio también. Y luego los molinos de aceite, tenía uno en La Gas, había uno en La Jona, otro en Peralta, otro en... O sea, que había bastante oliva también, o sea, aceituna aquí, ¿no? Sí. Cada cortijo, casi cada cortijo, tenía su molino. ¿Y los molinos aquellos cómo funcionaban? ¿Eran con bestias? ¿Giraba la...? Eran de piedra, unas piedras grandes dando vueltas. ¿Y eso quién las movía, aquellas piedras? ¿La cogían de la fuerza del agua? El agua. Era de corriente de agua que había por ahí, ¿no? Sí, estaba la fuente grande
que abastecía el pueblo de agua potable, y esa misma agua iba por la calle del Cao, que le llaman, por eso le llaman la calle del Cao, porque por ahí iba el Cao de agua, la Tajea, y regaba toda la parte de ahí abajo. Y el agua, ahora que me ha dicho agua potable, o sea, el saneamiento, ¿cuándo entró aquí? Supongo que mucho más tarde, ¿no? Aquí habría, como en la mayoría de pueblos, se funcionaría a lo mejor con fuente en la que iba la gente a recoger agua, ¿no? Aquí había una fuente en la plaza, ahí en el centro. Había otra en el barrio, que tiene sus cosillas también esa fuente. Sí, ¿por qué? Cuéntemela. Puedo decirla, ¿no? Sí, claro. Pues entraba un alcalde y hacía una fuente en su puerta. Como había agua por todos lados, salía aquí y entraba otro y hacía otra en su puerta. Aquí había un alcalde que se llamaba Pepe Roca, que tenía un estanco y tenía la fuente frente a su casa. Y una tajita para su finca. Todo el agua, como el agua era todo el día, que no era grifo, era 2 caños de agua, entonces entraba en su huerta. Entró otro alcalde y quitó la fuente de enfrente de Pepe Roca y la puso en este lado de aquí. Y echó el agua, no sé dónde salía el agua, para otro lado. O sea, las cosas, ¿no? Cada uno lo llevaba a su parte. Hizo una fuente ahí por la calle del Cao, hizo una fuente y metió el agua en su finca. Siempre tenía agua, no necesitaba una hora, siempre tenía su agua, ¿no? Claro, pero lo que es el saneamiento de Mete, eso llegaría mucho más adelante, ¿no? Llegaría, ¿en qué año llegó aquí el saneamiento? Esto lo empezó un médico que vino jovencillo, el hombre, que ya está jubilado, don Juan García Martín, que está vivo el hombre, ¿no? Y ese fue el que empezó el saneamiento en el pueblo, a meter agua en las casas y a quitar la fuente. Eso es. Porque claro, antes el abastecimiento de agua de una casa, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacían en su casa, por ejemplo? La fuente nomás. ¿Y qué se iba? ¿Se iba por agua por la mañana? Un litro de agua, o 2 cubos de agua, 3 cubos de agua. Y con eso para todo el día, ¿no? Había en el barrio una panadería que aún sigue y cogía una goma en un caño y ya era para él. Allá iba la goma hasta su casa. Y me dice que había mucha agua aquí de yacimiento bajo tierra. Había muchas casas con pozos, supongo, a lo mejor propio, ¿no? Sí. ¿En su casa hubo pozo? No, en mi casa no hubo pozo. Pero un primo mío, una tía mía, tenía una casa ahí frente a la iglesia y todavía tiene el pozo con agua. Todavía tiene el pozo, no lo usa, vamos, pero tiene el pozo, sí. Moría, ¿no era fácil entonces también tener acceso a la sanidad, a los médicos y eso, no? No. Aquí en el pueblo había un médico, 2 médicos, tenían que ir a otro pueblo, a Málaga. Aquí había médicos siempre. Había médicos. Yo he conocido siempre médicos. Pero eran médicos de pago, ¿no? Sí, claro. Y ponerse malo no era... Ponerse malo era caro. Mejor morirse. Sí, ¿no? Y por las medicinas había que ir a Churriana. A Churriana, a comprar cualquier cosa, porque allí sí había farmacia. Había farmacias, ¿eh? Aquí también me estaba contando lo de sus abuelos que trabajaban en el campo de jornaleros, en las plantaciones que había aquí. También estaba la sierra, ¿no? La sierra de alguna manera también era una pequeña despensa de alimentos, ¿no? Sí, la sierra era el esparto, las palmas y la leña. La palma, se cortaba la palma, se cosía también y se hacían escobones y escobas para venderlo. Ah, ¿sí? Se sacaba. Eso es cuando se estaba sin trabajo, ¿no? Se ocupaba el tiempo haciendo aquellas cosas y se vendían. ¿Llegaron a exportar fuera del pueblo? No, para el gasto. Lo llevábamos a Málaga, a Hoyo Espartero. Allí todas las horas que llegaran, todas te las compraban. Todas. Yo he ido a llevar también. Sí, ¿no? Aparte de eso, también me refiero desde el punto de vista de alimentación, la sierra da espárragos, da setas, da animales que cazar, ¿no? Aquí ha habido también tradición a la caza, ¿no? Claro. ¿Usted, por ejemplo, ha sido cazado de siempre o se aficionó tarde? Es verdad. Yo era cazado antes de irme al ejército, pero con un palo. Ah, con un palo. Con un palo que iba con el titi, uno que le llamaba el titi, y los perros. Nos íbamos ahí a los majanos, los perros aguados, salían con él, nos le llamamos a palo, si lo cogía bien, si no, pues se iba, ¿no? Eso es. Luego, cazado, ¿verdad?, ya del año 50.
Pero anteriormente, ¿sabe usted que, bueno, o me lo confirma usted o no, aquí existía tradición de caza, ¿no? De acudir a la sierra a cazar? ¿Qué se cazaba? Conejo. Conejo sobre todo. Liebre. Las perdices casi nadie las perdices las cazaban con reclamo. Las técnicas antiguas, por ejemplo, de la época de su... porque eso habrá cambiado mucho, de la época de su padre, su abuelo, ¿cómo eran? ¿Cómo acudían allí a sacar provecho de la sierra? ¿Cómo cazaban? Pues aquí había algunos cazadores que no tenían permiso, porque ni podían pagarlo, pero tenían sus escopetillas y salían al campo a matar una liebre, a matar un conejo, que había mucho, dejaban las escopetas en el campo y se venían con los conejillos guardados. Uno los vendía para comprar pan, esto y lo otro, ¿no? Y otro lo guisaba. Pero aquello siempre ha existido, usted recuerda de que estaba antes de... Sobre todo conejos, ¿no? Caza mayor no había... No, aquí había jabalí, pero los jabalí es a partir de poco tiempo. Hay muchos jabalí ahí. Ahora, cabra montesa sí había siempre. ¿Y pájaro había...? Pájaros, perdices, ahí en la capellanía criaban, ahí mismo, a la salida. Criaban y había bastante también. Había bandos y bandos, ¿sí? Eso se puede decir que era una actividad de... Bueno, antes sería de subsistencia, ¿no? La buscaban como apoyo a la economía familiar, ¿no? Sí. Y luego ya se convirtió un poco en deporte, ¿no? En deporte. Y usted luego la siguió practicando, ¿no? Con perros, ¿no? Con perros y escopeta. Los perros siempre han sido... Aquí había perros galgos, por ejemplo, para la caza. Sí, claro. ¿Esa caza cómo es? ¿Por qué es diferente a la otra, no? Esa... yo me acuerdo que había aquí Rafael Torres y Gravier Torrero, que tenían galgos los dos, y salían con los galgos a Las Vegas a a pillar liebre, ¿no? Pero siempre de contrabando. Sí, ¿por qué? Porque no tenían permiso. No era habitual que tuvieran permiso. Supongo que no sería fácil que dieran permiso de armas entonces, ¿no? No, entonces no sé yo cómo sería eso, pero yo sé que un tito de esta señora que está ahí dentro, Nicolás, tenía una escopeta, pero nunca la tenía en su casa. Siempre la dejaba escondida en el campo. Para luego recogerlo, o sea que aquello no tenía la reglamentación que hoy tienen las armas ni nada de ese tipo. ¿Recuerda, le contaron que su abuelo tuvieran algún tipo de medio de transporte? Me refiero a cómo se desplazaban. ¿Iban andando a todos lados? ¿O tenían algún caballo? ¿O tenían...? Burra o burro. Burra o burra, ¿no? Sí. Entonces el burro era habitual tener a lo mejor un burro en una casa, ¿no? El burro era, ¿cómo se le dice a eso ahora? De compañía. Una mascota, un animal de compañía. Pero mayormente es un arma de trabajo. Claro. Porque es que iban a trabajar a Campanilla, a más para allá de Cártama, iban a trabajar, y el que tenía un burro, pues llevaban las canastillas de todo y luego segaban la comida del burro para la noche. Y a que también me ha contado que iban a trabajar, por ejemplo, a la fábrica esta, la de la azucarera, o a la otra de... También salían de aquí trabajadores para trabajar en la tierra, en el cultivo, en plantaciones de cártama, de coín, había gente que trabajaba diariamente fuera del pueblo. Claro. Y por ejemplo, ¿qué plantaciones había? Porque, por ejemplo, de Coín se habla mucho de los peros de Coín, ¿no? ¿Qué es lo que había típico por estos alrededores de eso, de cultivo? Pues aquí naranjo, limones. Pero, por ejemplo, el Coín es famoso que había muchos peros, ¿no? Y son famosos. ¿Y qué más? Y por Cártama, por ejemplo, iba la gente a coger el qué? No, mayormente viña. Viña, ¿no? Uva es lo que había más que nada, ¿no? Y por aquí había comercio interior entre los pueblos, me refiero a que de Coín venía gente transportando aquí peros que vendían aquí, y los de aquí iban y le llevaban... De Coín venían aquí a vender y lo llevaban a Málaga. Luego lo llevaban a Málaga. Y de Cártama venían a vender chumbo. Chumbo. Que venían con un burro vendiendo chumbo por las calles de Cártama. ¿Y de el pescado cómo llegaba aquí? ¿Llegaba también de gente de Málaga o llegaba de Torremolinos? No, venían de Málaga, vendrían.
venían pescadores con burro también. Y lo vendían ambulante, ¿no? Por las calles, ¿no? ¿Recuerda usted de haberlo visto de pequeño? Claro. ¿Qué se vendía, por ejemplo, de pescado? Mayormente boquerones, sardinas, chanquetes, sí. Y llegaban aquí por las mañanas, supongo temprano. Venían muy tempranito, se metían cada uno por una calle porque venían 3 o 4, ¿no? Vendían lo que podían y lo que no vendían, cuando salían a lo que le llamábamos el barrancón, ahí los vaciaban y lo tiraban. Lo tiraba porque ya, claro, ya a mediodía ya eso ya no valía, ¿no? No, es que si digo yo, si el pescado le sobraba pescado y lo daba, la gente no le compraba esperando que se lo diera. Claro. Entonces yo me acuerdo que ahí había unas piedras que le llamaban las piedras gordas y ahí siempre había pescado tirado ahí. Y habría gente incluso que a lo mejor también estaba esperando que lo tirara, ¿no? Para utilizarlo para otras cosas. Sí. Y bueno, aquello era el pescado y supongo que de aquí llevarían también productos a Málaga, a venderlo a Málaga, a los mercados de Málaga. ¿Cuáles eran los sitios a los que se llevaba aquí? Pues aquí, si llevaba algo a Málaga, era al mercado central de la Tarazana, que había un correo que les decía que era el que se quedaba con todo, ¿no? Y ese lo repartía y luego se lo pagaba a los dueños. Le daba un porcentaje, ¿no? De lo que... ¿Recuerda que aquí, como ocurrió le contaran que como ocurrió en la Sarquía, las viñas sufrieran, hubo una época a finales del siglo XIX, que estuvo la filosera que se cargó a muchas plantaciones de viña? ¿Aquí hubo alguna epidemia de ese tipo sobre los cultivos de aquí, de la caña, que le atacara a la caña de azúcar o le atacara al tabaco o algo de eso? ¿Recuerda que pasara? No. Aquí, por ejemplo, las viñas resistieron algo más que en aquella zona cuando la epidemia aquella, ¿no? Sí. Cuando me habla del trabajo que desarrollaba su abuelo, que supongo que sería parecido al de su padre, ¿su padre también se dedicó al campo? Mi padre al campo, sí. ¿En qué condiciones se desarrollaba? ¿Cómo, o sea, a qué hora se levantaba y a qué hora terminaban? ¿Cómo era aquello? Pues según a donde fuera, ¿no? Porque si lo llamaban a trabajar cerca, por ejemplo ahí a la Torre, o ahí a lo de Pepe Roca, a los callejones, entonces se le llevaba el almuerzo. Iba un hijo o la mujer a llevarle el almuerzo. Y si era más lejos, le preparaba la canastilla. La canastilla era, ya ves, la canastilla era a lo mejor un chorizo, porque todo el mundo no podía comprar un chorizo. Claro. Pero sí, siempre las mujeres siempre preparaban la comida a los maridos, siempre. Apañaban algo para... Siempre, sí. Y iban, supongo que saldrían cuando salía el sol y volvían a la puesta, ¿no? ¿Cómo? Entonces se metía mano en el campo a las 8. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. A las 10 tenía un cigarro de media hora. Luego a las 12 el almuerzo. A las 3 la merienda. Y a las 5 da de mano. O sea que era de 8 a 5. De 8 a 5. Y ya volvían Ya venían para arriba. Y ya hasta el día siguiente. Y allí a lo mejor le decían, tú no venís mañana. Porque ya hay trabajo para dos nada más, por ejemplo, ¿no? Eso era un tiro a cada uno. Claro, porque era que a lo mejor no podían comer o no tenían para la casa en un tiempo. El que hubiera en aquella época que usted me dice de su abuelo, incluso unos propietarios que tenían muchos terrenos, el Marqués de Lario y el otro hombre que me ha dicho a este lado del río, eso suponía que había muchos trabajadores, jornaleros como su abuelo a su cargo. Contaban que el trabajo, o sea, que había un poco de eso, de arbitrariedad en el trabajo, de que los capataces o los manijeros que se le llamaban entonces los trataran mal o no pagaban bien, o llegaron a tener problemas de ese tipo. Bueno, no creo, porque ahí no tenían otra, ¿no? A lo mejor. Ahí había, por ejemplo, yo en mi tiempo, ¿no? Se ganaba en el campo 18 reales, el hombre. El niño ganaba 3 pesetas, el hombre 18 reales. Y siempre había algunos capataces o encargados, diremos, ¿no? Que le echaba el ojo a uno, decía, pues este hace más que este, y le daba 20 reales. O sea, le daba 2 reales más que a otro, ¿no? Y le decía, tú, a callar, toma 2 reales más. Entonces, al otro día se mataba, y mataba a los que iban al lado suyo. Claro, o sea, que era un poco informal, ¿no? Sí, lo que es la cosa del dinero. Se pagaba un poco dependiendo de cómo le pareciera que trabajaba uno y trabajaba el otro, ¿no? Supongo que tanto en la época de su abuelo como en la de su padre, y casi en la suya,
derecho de trabajador de protección laboral, si uno se quedaba parado no había nada, ¿no? Si te quedas parado, pues ya está, no cobras y podía comer algo si tenía, si no, pues... Claro. ¿Cómo cobraban? ¿Cómo recuerda que cobraba su padre, cobraba usted? Me refiero a cobraban al día, cobraban a la semana. Al día. Al día, jornada. Sí. ¿Cuánto podía cobrar su padre cuando usted era pequeño y cuánto llegó a cobrar luego usted cuando ya era más mozuelo? Si lo recuerda, ¿qué podía valer un jornal en los años 30 del campo? En los años 30, pues, eso es un duro, unos 20 ralios por ahí. Una cosa así, ¿no? Sí. Y luego usted ya cuando ya fue más mayorcito, que estamos hablando de los años 40 por ahí, que ya trabajaba... Usted también trabajó en el campo, ¿no? Yo trabajé en el campo, de niño trabajé en el campo, a escardar trigo, entonces ganábamos 12 reales, los chiquillos, ¿no? A escardar remolacha y a guardar cochinos. Que tampoco son trabajos esos... no blandos, porque escardar requiere un esfuerzo grande de espalda, ¿no? De estar con un escardillo. Además que en la remolacha era una charruita, una charrúa es una cosita así, ¿no? Espernacado en el camellón y escascarilleando. Y cuando llegaba tenía que ir al cuidado del otro que no se te adelantara. Y dices que yo no corra tanto, es que el capataz mirando y pim pom. Y ahora llegábamos al final y el capataz a ver quién era el último que llegaba. El que llegaba último mañana no viene. Eso es verdad, ¿eh? Eso que yo estoy diciendo. Hombre, había otros que no. Sí, pero había un día también que a lo mejor estaba uno más debilucho o lo que sea y ese ya no volvía al día siguiente, ¿no? Claro. Era un poco duro, ¿no? Era durillo, sí. Y eso, y guardar un cochino también era algo muy típico de trabajo de niños, ¿no? Sí, eso era... casi todo el mundo tenía 3 o 4 cochinitos, entonces había muchos sitios para ellos, no había que irse lejos. Ahí en los arroyos comía, ¿no? O le traía un saco de hierba, si era un día de fiesta, iba por ahí a buscar un saco de hierba y no lo sacaba, sino que le echaba de comer allí en la corraleta. Tenía una corraleta y luego se dejaban libres, ¿no? Sí. ¿Y no había problema de que se lo llevaran ni nada de eso? No, pero cada uno iba con lo suyo. Que lo sacaba, claro, a dar una vuelta. Había guarda y cuando veíamos un guarda salíamos corriendo con los guardas, nos escondíamos, en fin. Luego trabajé en el campo. Con 10 años me llevaron a Málaga un primo mío que tenía un bar en Málaga, mi primo Paco, y llegó a mi casa y le dice a mi madre, le dice, niña, porque era de la misma edad de mi madre, te voy a quitar una boca, y me llevó a Málaga. Con 9 años no lo tenía yo los 10 todavía, de camarero. De camarero en un bar, ¿no? De camarero en un bar en la calle La Trinidad. Allí estuve yo hasta que explotó la República, hasta el año 31. Y bueno, y en un bar con esos años, ¿qué labores hacía? Despachaba en el mostrador. Despachaba y todo, o sea, que llevaba responsabilidad también, ¿no? Claro, ya ves. ¿Cómo era un bar en la calle Trinidad en los años 30? Porque ese barrio siempre ha tenido mucha vida, ¿no? Bueno, hoy día ya está un poco más perjudicado, un barrio un poco deteriorado, pero en aquellos tiempos era un barrio con mucha vida, mucha gente trabajadora, mucha gente joven, ¿no? Sí. ¿Cómo era el barrio de la Trinidad en los años 30? Pues el barrio de la Trinidad era muy alegre. Había muchos mayores que trabajaban en el río, sacaban arena del río y yo me acuerdo de colegio, ¿no? Porque yo en Málaga no estuve en el colegio, allí me pusieron un maestro que iba todos los días a darme clases, ¿no? Iba allí al bar y tenía una hora el maestro conmigo, me gustaba mucho y yo nada más estaba asomado a ver cuándo venía el maestro, me gustaba mucho y estaba una hora conmigo. O sea que aquel trabajo le dio la oportunidad, la ciudad también le dio la oportunidad de tener algo de estudio, ¿no? Yo estudio en verdad no tengo. Ahora, yo por mi cuenta... Luego se ha encargado de aprender. Yo me ha gustado mucho. Pero bueno, aprendió a leer y a escribir por lo menos con aquel profesor, ¿no? Sí. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo teniendo aquel profesor? Fue el primer profesor que tuvo, ¿no? Antes aquí en el pueblo no había. Sí, en el pueblo. Eso es otra cosa. A ver, cuénteme el pueblo. En el pueblo, entonces, había que tener 7 años cumplidos para entrar en el colegio. Sí. 7 años cumplidos. Se llamaba Don Manuel, el maestro.
y la mujer, doña Manuela. Y mi hermano, el mayor, estaba en el colegio porque ya tenía 10 añillos, ¿no? Y yo no tenía los 7 y me iba a la puerta del colegio y me iba allí a llorar, y salía ¿te quieres ir? No, yo quiero entrar al colegio, que yo quiero entrar al colegio. Ya ve, los niños lloraban por no ir al colegio y yo lloraba por ir, es que me gustaba y me sigue gustando. De modo que entonces un día me cogió por los pelos, me tiró para arriba y se sube para arriba. Le dice, Manolo, ahí lo lleva, ahí lleva el llorón. Y me subí arriba. ¿Y qué estuvo? ¿Un año, 2 años? Estuve, don Manuel cogió y me sentó en una silla. Digo, bueno, yo quiero leer. Dice, tú sentado en la silla. No tenía banca para mí, no tenía sitio, ¿no? Eso, hasta que ya pasaron algunos del colegio del barrio, al de allá arriba que le llamábamos, que ya tenían 12 añillos y pasaban al colegio de mayores y ya admitían más niños, ¿no? Y ya me senté en una banca, el último de la banca. ¿Sabes? Claro, entre nuevos. ¿Y en el colegio entonces en el pueblo había 2 colegios? En el pueblo había el colegio del barrio y el colegio de allá arriba, que estaba en la calle Álamo, y el del barrio estaba enfrente de la sacristía. ¿Cuántos niños había en el del barrio, que en el que usted empezó? Pues en una habitación estábamos todos. ¿Cuántos podía haber? ¿Cuántos habríamos? Habría allí 5 bancas o 6, más no cabía. Habríamos a lo mejor 30 o 40 niños. 30 o 40 niños allí y a lo mejor 30 o 40 en el otro de arriba. Y en el otro, cuando cumplía los 12, a la calle. Y ya pasaba otra tanda de aquí. Al otro. Eran como 2 niveles, ¿no? Había... Sí, 2 niveles, sí. Por edades y se aprendía básicamente a leer y a escribir, ¿no? A leer y a escribir, las 4 reglas. ¿Eran colegios mixtos? No. No, eran niños solamente. Ahora las niñas estaban enfrente. En otra... Y los recreos no era a la misma hora, para que no jugaran los niños con las niñas. Nosotros salíamos recreo a las 11 y las niñas salían a lo mejor a las 10:30 o a las 11:30. ¿Era colegio religioso? No. No pertenecía a ninguna orden religiosa, no era... Que yo sepa, no. Era un colegio público. Público, sí. ¿Y los profesores qué tal? ¿Eran buenos profesores? Sí. ¿Había mucha disciplina entonces en los colegios? Más. ¿Cómo era eso? ¿Cómo que podía pasarle a un niño si no llevaba los deberes hechos? ¿Sí? Bueno, de los deberes, no daban deberes, nada más lo que hacía allí y ya está. Lo que hacía en el colegio. Si no lo terminaba, te dejaban castigado. ¿Cuáles podían ser los castigos? El castigo, a mí me dieron una vez, la única vez que me han castigado en el colegio, yo estaba jugando en la puerta de la iglesia. La puerta tenía una madera puesta en toda la puerta así, pero por fuera, ¿no? Y yo iba como si fuera una vía, la vía del tren, así, a ver si llegaba a la otra esquina. Y me vio el maestro, don Manuel, y me dice, ¿qué haces ahí jugando? Yo te arreglaré mañana. Y mañana, cuando llegué, me puse de rodillas en un rincón con un libro en cada mano. Hacía así con el libro para arriba. Y otra vez, no me vean. Dolía la nuca, dolía la espalda. Y claro, esos castiguitos así como me pasó. Era un poco duro, ¿no? Era durillo y yo se lo dije a mi padre. Y mi padre se la entendió bien con el maestro. Sí, ¿no? Sí, porque mi padre, aquí venían unos inspectores de Málaga. Y mi padre le alquilaba la burra. Les daba un duro por la burra y otro duro por acompañarlo a todos los colegios de Cártama, de Guaro, a todos los colegios aquí de alrededor, ¿no? Y el hombre venía siempre a buscar a mi padre. Y entonces, cuando yo le conté aquello, fue mi padre a hablar con don Manuel y le dijo, dice, ya mismo está aquí el inspector y se lo voy a contar todo. Y iría el maestro aquí a mi casa, no sé las veces que fue a decirle que no le dijera nada. No le digas nada, José, por favor no le digas nada. Claro, porque estaba no es podía... que lo saben. Claro. Que lo saben. ¿Aquellos inspectores que hacían? Pues inspeccionar los colegios. ¿Y cómo estaban? ¿De tipo sanitario, de atención a los alumnos? Entonces yo era chiquitito, ¿no? Y no recuerda tampoco... Yo sé que venía a inspeccionar todos los colegios. Sería a lo mejor a ver... No sé. ¿Era obligatorio entonces llevar a los niños al colegio? No. No. Lo llevaban por iniciativa propia, ¿no? Aquí hay mayores que no han ido al colegio nunca. Nunca, ¿no? No había nadie que lo buscara para llevarlo a... No. ¿El colegio tendría los mismos tiempos que tiene ahora? ¿Era de finales del verano a principios del verano del año siguiente, no? O... Me refiero, el curso era de septiembre, octubre a mayo, junio, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos, sí. O sea, no estaban tan marcados los horarios. No, que va. Ni nada de aquello, ¿no? Es más, que había otra cosa.
Si yo tenía que ir a llevarle el almuerzo a mi padre, por ejemplo, yo o otro niño cualquiera, ¿no? Pues en vez de salir a las 12, salía a las 11. Para que pudiera hacer que... A las 11 para llegar a buena hora al trabajo, a la comida del padre. Supongo que muchos niños los cogían, estaban un tiempo y enseguida los cogían los padres para que ayudaran a la casa, ¿no? Al trabajo. Como le ocurrió luego a usted. Entonces luego usted va a Málaga, su tío lo lleva, su primo lo lleva a aquel bar, empieza a trabajar allí y sigue dando clases, pero después del trabajo, por la noche, ¿no? No, venía por la mañana el hombre. Ah, por la mañana. Sí, por la mañana la taberna no funcionaba mucho. No, estaba allí y mi tía también, ¿no? ¿Cómo funcionaba una taberna de los años 30-40? Me refiero, ¿qué se servía allí? ¿Qué es lo qué gente iba? Pues se servía vino, aguardiente. Me acuerdo de una bebida que le llamaban triple aní, que era como un aguardiente dulce, ¿sabes? Cerveza, pero en botella, cerveza del Mediterráneo. ¿Esa era una marca? Una marca que había en Málaga. ¿Del Mediterráneo? Ahí por la calle Lario había un callejoncito ahí, no, por la Plaza de la Merced, por ahí, había un callejoncito y allí estaría la fábrica, no sé. Allí íbamos nosotros por la cerveza. Bueno, fíjate. ¿Y vinos, por ejemplo, qué vinos se vendían en una taberna de...? Vino blanco. Vino blanco. Vino tinto. ¿Vino blanco y tinto a granel? Sí. ¿Qué venía? ¿De dónde venía aquel vino? ¿Que era de los montes de aquí de Málaga o venía de fuera? No lo sé. ¿No sabes si venían de Jerez o venían de...? No. Ahora, el aguardiente sí sé de dónde venía. ¿De dónde era el aguardiente? De los Leones. ¿Los Leones que Eso, una fábrica que había en Málaga. En el mismo Málaga, ¿no? Le llamaban Los Leones. Los Leones, y era famoso, le decían un aguardiente de los Leones, ¿no? Yo iba por una cuartilla del barrio de la Trinidad, pasaba el río al otro lado y ya estaban Los Leones, ¿no? Y yo iba por una cuartilla. ¿Una cuartilla qué es? Una cuartilla es una parte de una arroba. La arroba tiene 4 cuartillas. Una parte, ¿no? Eso es, la media arroba tiene 2 y la cuartilla. Y yo iba por la cuartilla y me costaba 2 duros. Y le sacábamos 4 duros de ganancia. Porque echábamos el dinero del aguardiente aparte, ¿sabes? Y ¿qué valía un vaso de aguardiente en los años 30? Una gorda. ¿Y uno? Un doble, un calibre valía 3 chicas. ¿Un calibre qué es? Un calibre era un doble. ¿Un doble de aguardiente? La copita era así, sí. y el calibre era un vasito más chiquito, pero no era copa, era vaso. Y ese valía 2 gordas. 3 chicas, 2 gordas. El aguardiente supongo que era más carillo que el vino, ¿no? Lo más normal era el vino, ¿no? Sí, lo más caro que había era el triple aní. El triple aní. Yo me acuerdo que se compraba una botella y duraba un mes o yo qué sé. Sí, eso para ocasiones muy... Era muy caro, aquello era muy caro. Cerveza tampoco era muy habitual, ¿no? Todavía, entonces, ¿no? Bueno, era en botella, yo me acuerdo que era en botella. Y me acuerdo que la marca del Mediterráneo. ¿Y qué se ponía? ¿Se ponían también tapas entonces? Un plato callo. ¿Plato callo? Un plato de callo. Un platito de esto de donde se pone el café ahora, sí, ¿no? Lleno de callo. Con la bebida te ponía un plato de... ¿Y qué más cosas servían ustedes? Bacalao inglés. ¿Bacalao inglés que venía de Inglaterra? Yo no sé, era un bacalao muy gordo. Me acuerdo que tenía unas vetas y le llamaban bacalao inglés, ¿sabes? Estaba más bueno. Sí, ¿no? ¿Y qué más había de comida? ¿Tenían cocina también? ¿Ofrecían comida al mediodía o todavía? No, nosotros no. Entonces las tabernas eran más para tomarse algo antes de la comida, ¿no? Mayormente eso, sí. Un aperitivo, ¿no? Sí. ¿Y luego por las tardes, por las noches también estaba abierta? Sí, claro. Supongo que aquello también sería una escuela de vida para usted, ¿no? Porque una taberna llena de personas mayores, usted tan niño y escuchando tantas cosas, aprendería mucho detrás de la barra, ¿no? Pues sí. Sí. ¿Pasaron personajes por allí, por aquella...? Por allí pasaron cantadores buenos. Sí, ¿no? Y pasó... Era un barrio muy cantado, La Trinidad, Sí, ¿no? sí. Y pasó un señor, que yo me enteré después quién era, que era profesor en la Escuela de Arte de Málaga. Entonces ese señor iba allí todos los días con una reunión, eran muy formales y un día yo lo estaba sirviendo y estaba mi primo con ellos. Y yo, como nosotros apuntábamos, echábamos una convidada, ¿no? Apuntado con la tiza. La tiza en la barra, ¿no? La tiza en la barra. Llena esto, apuntado con la tiza, ¿no? Y yo cogí con la tiza y me puse a hacer un dibujo. Y pinté una perra gorda, una gorda.
La pinté. Yo para mí que no me estaban viendo. Y cuando terminé, cogí el trapo y dije, no la borres. Me dijeron, ahora pinta al otro lado, pinta la cara. Ahora no me ve, ahora ¿quién pinta? Todos mirándome. Total que me puse y pinté la cara, ya tenía la cruz y pinté la cara, ¿no? Y entonces ese señor dice, mañana me lo lleva al colegio de arte, a la escuela de arte. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la escuela? Yo me acuerdo que por la Campana, por allí, fijo, no puedo decir dónde era, ¿no? Yo tenía 10 añillos. Mañana me lo lleva a la escuela. A este le gusta la pintura. Y sabe, venga. Y mi primo me cogió y cuando íbamos por la calle, venía la caballería por la calle, metiendo a la gente en las casas, ¿no? Que fue el mismo día que explotó la República. Entonces no pude yo ir al colegio ese. O sea que por la República. ¿Ha visto? Que por cierto, mira, que yo me ha gustado siempre y pinto, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que a mí me viene de chiquillo, me viene la afición. Y un barrio de amigos, de amistades. Sí, ¿no? De amistades. Sí. ¿Qué cantadores pasaron por allí? No sé si lo recuerda alguno de... No sé, allí cantó Rafael Torres, el hermano, y venían cantadores amigos de mis primos, pero yo no sé. No sabía tampoco. Y aquello se formaba una fiesta... Allí, por un vaso de vino. Sí, ¿no? Se cantaba por lo que sea, ¿no? Me dice que recuerda aquel día que estalló la República. No es fácil encontrar una persona que conserve la memoria también como usted y de aquellos días. ¿Cómo recuerda aquel acontecimiento? Porque la guerra sí la recuerda mucha gente, pero la República, la declaración de la República vino antes. ¿Qué recuerda aquello? Eso fue en el año 31. Sí. Pues explotó la República. Hubo unas elecciones, ¿no? En las que salió elegido No sé. Sí. Elecciones no sé yo si hubo. Yo sé que ya está. Entonces la Guardia de Asalto, era lo que había antes, Guardia de Asalto, venían por las calles cerrando puertas, metiendo a los niños dentro, ¿no? Y por cierto, perdóname, había enfrente una niña que era mi novia. A ver, ella tenía 12 o 13 años, yo tenía 10 o 11. Y me echó una esquelita por el balcón, me echó una esquelita y salí yo a coger la esquelita y cogió el capitán que venía delante de la Guardia de Asalto, paró la fuerza allí y dice, niño, para adentro. Cogió mi primo, me metió para adentro, me pegó un coscorrón aquí que todavía me duele. Dice, chiquillo, ¿tú sabes lo que tú has hecho? Yo digo, es que, dice, ni es que ni nada, cuando salgas ya de paseo te vas tú con ella, pero déjate de coger esquelita y menos con los caballos. Claro. Bueno. Se produjeron, aquello de los caballos era porque hubo movimiento en las calles, la gente que salió a celebrar o salió a protestar. Creo que, no sé, yo creo que más bien para poner orden, creo, ¿no? Porque la gente estaba con ilusionado, estaba... Entonces era el rey, que estaba, Alfonso XII, y claro, al explotar la República, pues le quitaron el mando. Claro, a él, ¿no? Claro. Y yo creo que era para poner orden por las calles, creo yo. Claro, por si había algún tipo de revuelta popular o algo, ¿no? Entonces me dice que no recuerda las elecciones aquellas que hubo. No, yo no sé si hubo elecciones o no. No, de eso no tiene conocimiento. No, porque eso fue como un golpe de Estado. ¿Cómo era la casa donde usted vivía aquí en el pueblo? Y luego le voy a preguntar por la que vivía allí en la Trinidad. ¿Cómo era una casa de los años 30 aquí en Alaurín? En los años 30 vivíamos nosotros en la casa grande. Una casa que hay en la calle Málaga, que hay una panadería hoy, era una casa grande. Una casa arriba tenía 2 habitaciones, 2 dormitorios, abajo tenía 1, luego tenía Eso me está hablando de aquí, de Alaurín, ¿no? Sí, estoy hablando de aquí. De la primera casa de sus padres, ¿no? Sí, donde vivíamos ante nosotros. ¿Sus padres vivieron en la misma casa que su abuelo? No. Ya tuvieron otra casa aparte. Después sí. Después volvieron. Después cuando murió mi abuela, pues le dejó la casa a mi madre, que era la que la cuidaba, ¿no? Y las hermanas fueron conformes. Entonces eso era en la casita de la calle Cantarrana. Y era una casa con 3 habitaciones. Esta era la donde vivíamos nosotros antes. Sí. Pero era de alquiler. Y cuando murió mi abuela,
ya pasamos a la casita suya. ¿Y cómo era la casa de su abuela? Porque eso me interesa más. ¿Era una casa grande, pequeña, mediana? No, era una casa pequeña. Pequeña, ¿no? ¿Para cuántos niños, cuántos hijos tuvieron sus padres? 4. 4. ¿Y dormir, por ejemplo, cómo se la apañaban para dormir? Supongo que no tendrían 4 dormitorios, ¿no? Que va, había un dormitorio. Un dormitorio para los 4. Un dormitorio, el comedorcito que estaba junto con y una cocinita en el patio. Ahora, el patio era grandísimo, el patio era un huerto. Y por ejemplo, en el dormitorio, ¿qué había? ¿Una cama? En el dormitorio estaba la cama de mis padres y luego había otra cama que había que saltar por lo alto para ir a la otra y dormíamos los tres porque uno se murió yo tenía 6 años cuando murió con 3 añitos. Con 3 añitos. Entonces morían muchos niños pequeños también. Se murió del colorín. El colorín, ¿eso qué era? El sarampión. Sarampión. Aparte de eso, me estaba contando su casa cómo era, un dormitorio que compartían con sus padres. Sí. Supongo que los colchones y lo que había en los dormitorios no tienen nada que ver con lo que hay hoy, y los colchones serían de... Los colchones eran de lana, ¿no? De lana, había uno de lana, el otro era de borra. ¿De borra qué? Borra es una especie de lana, pero que se hace pelota y te apuesta y se te clava por todos lados. Y había quien tenía de sayo. El sayo es la piel de la mazorca del maíz. ¿Sabe cómo es, no? Y eso haría un ruido gracioso también. Eso te movía. Y dormían 3 en una cama, a lo mejor cruzados, ¿no? Dormíamos, como que llegaba antes. Que llevaba más sitio, ¿no? Luego un comedor, una cocina, me dice que estaba en el patio. Supongo que entonces las cocinas no eran... sería de leña, ¿no? Sí, vamos, nosotros tenemos un ejumero que se le llamaba. ¿Eso qué es, ejumero? Ejumero es una chimenea. Sí. La chimenea con la estrebe, una estrebe, y allí se hacía de comer. Y mayormente en el verano, en la cocina que había en el patio, que había una cocinita chiquita. Allí hacían más las cosas de... ¿Qué era lo que se comía diariamente entonces, cuando usted era pequeño? ¿Qué era lo más... ¿Cuáles eran las comidas de los días de fiesta y cuáles eran las comidas de los días particulares? Bueno, mayormente aquí lo que se usaba mayormente era la sopa. La sopa, ¿no? La sopa. Sopa con... Sopa a lo mejor con chanquetito por encima o a lo mejor papas fritas, ¿no? Porque nosotros mis padres tenían gallinas, tenían unas conejeras con muchos conejos también, y en vez en cuando había un regalillo. O sea, había algo especial, ¿no? Y huevos había porque mi madre vendía huevos. ¿Y en un día especial qué se podía comer en su casa? Un día de Navidad, un día de... Navidad, hacer los buñuelos que hacían y rosquetes que hacían las madres. Sobre todo dulce, ¿no? Lo que se hacía por aquella. Pero había otra cosa que teníamos nosotros. Mi padre sembraba medianería. Medianería, sembraba batata, papa. ¿Medianería qué? En la tierra de uno sembraba yo y lo que echara a media. A media, vale. Yo sembraba, yo regaba. Yo la cavaba, yo la sacaba. Ahora sí salían 4 sacos de papa, 2 para el dueño y 2 para el otro. Mi padre sembraba. Y nosotros todos los años teníamos 20 o 30 aceretes de higos. De higos pasados, que cogíamos los esquilmos del lagar y la capellanía. Y luego las patatas. Mi padre cambiaba un saco de trigo por garbanzo. Sí, que hacía sus tratos, ¿no? Íbamos casi tirando. Y entonces, más o menos, bueno, la tierra daba para que no faltara de comer en su casa, ¿no? Sí. Que eran 4 hermanos, claro, que no, 3 en un momento dado. No, después nació la niña. Después nació... La niña, mi hermana. Y fueron 4 otra vez. Que ella tiene 80 años también. La niña, ¿no? Ya tiene su edad. Entonces, la economía familiar dependía del campo y de algo más. Por ejemplo, ¿su madre trabajaba también en el campo? ¿Mi madre? No. No, se dedicaba solamente a la casa. ¿Cuáles eran las labores que podía tener una mujer de aquella época en la casa? Supongo que no eran pocas, teniendo 4 niños y una casa mediana. Pues verás, en el pueblo había muchas minas de agua, muchos nacimientos, que los han enterrado todos, pero vamos, había muchos nacimientos. Y nosotros llamamos eso el barrancón. Había un chorro de agua clara siempre y había piedras puestas para lavar a las mujeres. Otras venían a lavar al cao, que ya había más agua, ¿no? En el cao. Y ahí lavaban, luego tendían la ropa en el campo, allí para que se secara y tal. Y tenía un trabajo que no era poca cosa, ¿no? Y luego se fregaba de rodillas, ¿no? No se fregaba como... Fregaba con estropajo y de rodillas.
Y para lavar, por ejemplo, ¿iba a un lavadero fuera de casa o lavaba en la casa o como lavar la ropa, supongo? Mi madre tenía un lebrillo, sí, acarreaba agua y lavaba en el lebrillo, pero lavaba también en el barrancón, en el arroyo. En el barrancón había un lavadero, ¿no? No, había un arroyo de agua muy clarita y ahí había piedras preparadas que las ponían las mujeres, ¿no? Para lavar allí. Y allí lavaban muchas de ellas, ¿no? Muchas, ¿eh? Uh-huh. ¿Con jabón existía entonces? Sí, jabón verde. Jabón verde. El lagarto. El del lagarto, ¿no? Luego tuvieron, en la casa ya de sus padres, ¿hubo algún medio de transporte? Me refiero a una bicicleta, por lo menos, o seguían desplazándose a caballo, o en borrico. ¿Su padre cómo iba al trabajo? Mi padre en la burra. La burra, ¿no? O en el burro, porque ha tenido varios. ¿Le contaron sus padres cómo se conocieron? No. ¿Los dos eran de aquí de Alaurín de la Torre? Sí, ¿no? ¿Y la boda suya cómo fue? ¿La boda de ellos, de sus padres? ¿De ellos? No lo sé. Tampoco, ¿no? No. En aquellos tiempos no era una cosa como hoy, ni mucho menos, ¿no? Ya ves, en aquellos tiempos hubo una tía mía que estaba jugando a las casitas en el testerillo que le llamábamos nosotros y fue la madre, mi abuela, por ella y dice, niña, venga que está ahí Pedro que te va a casar. Y ella, mamá, pero yo estoy jugando, venga, tendría 14 años, yo qué sé, con uno del pueblo. Entonces había muchos matrimonios también de conveniencia, ¿no? De vamos a casar a tu niño con mi niña. Eso existía entonces. Sí, antes. Tu niña va a ser para mi niño, tu niño para mi niña. Y se casaban a lo mejor y no se conocían tampoco ellos. Se conocían porque el pueblo era muy chico, ¿no? Claro. Se conocía pero no sabía. No habían tenido trato ni nada. ¿Cómo valora usted la educación que le dieron sus padres? Ya no hablo de las oportunidades que le dieron de ir al colegio, sino de las cosas que le dijeron de cómo había que ser en la vida, de cómo había que comportarse. ¿Qué valores le dieron ellos a usted? Mucho. ¿Cuáles recuerda consejos de cómo había que comportarse? Bueno, el consejo era respetar a las personas mayores, no meterte nunca en un lío, no pelearte con otro niño, porque si no se pelea su madre con la tuya, y está a tal hora aquí todos los días y está a tal hora aquí todos los días. La disciplina y el orden era muy importante en familias donde no abundaba el dinero y la comida y eso. Había que levantarse a la hora que había que levantarse, había que volver a la casa. El orden y la disciplina también era... Sí, existía, sí. ¿Usted se dirigió a sus padres siempre de usted? Sí, siempre. Siempre de usted, ¿no? Y a mi madre hasta última hora, ¿eh? Sí, y eso suponía confianza o no quitaba una cosa a la otra. Es que eso de la confianza, más o menos me estoy enterando ahora, que hablar de tú es confianza, ¿no? Porque ahora, o sea que yo le hablaba a mi madre de usted, y los bisnietos le hablaban de tú, y los nietos de tú, y yo de usted. Claro. Y eso supone que ¿usted podía contarle cosas que le pasaban personales a sus padres o se las guardaba? No había una confianza muy... No, yo creo que no. No había mucha cercanía en ese aspecto. No, había más bien mucho respeto y miedo a un tortazo, claro. A mí nunca me pegaron, pero... Luego, cuando fue mozarbete, fue más jovencito, el tema de la salida y la entrada a la casa, ¿cómo lo llevaba? Un horario. ¿Salían un día a la semana, dos? No, aquí se salía todos los días que pudiera, ¿no? Al pueblo. Ahora sí recuerdo, que ya era yo grandecito, que había en la feria de Málaga que la hacía en el parque. Sí. Y nos juntamos 5 o 6 chavalas y chavales para ir a Málaga, ¿no? Teníamos que ir en el tren. Y llegué yo a mi casa y le pedí permiso a mi padre. Y me dice, ¿quién va? O va fulana, setana, mengana. Al llegar mengana dice, tú no vas. Voy a salir yo, digo, no voy. ¿Estás tranquilo? Y no fui, porque iba una que a él no le gustaba. Digo yo, ¿qué sería eso? Y había que, eso se acataba tal y como lo decía. A rajatabla, ¿no? Y los horarios de salida era, por ejemplo, usted salía cuando había que recogerse, cuando salía un joven de su época. Cuando salía un joven así por la tarde, le decía el padre, cuando yo venga, estás en la casa. Si es que tiene que estar cuidadito de llegar antes que... Vamos, yo lo hablo de mi casa, ¿no? Sí, pero es muy parecido, lo que me cuentan los demás es muy parecido. ¿Y las mujeres tenían más reducida la salida de su casa que los hombres? Las mujeres no podían salir. Estaban en la casa siempre y tenían mucha menos libertad que ustedes, mucha libertad. Y las mujeres, por ejemplo, aquí el paseo era en la calle Mesón, ¿no?
Y si había un pretendiente, se iba a lo mejor 7 o 8 muchachas, cogía del brazo, cogiendo toda la calle. Si había un pretendiente, a la que pretendía, la metía en el medio. Ya no se podía arrimar a ella. Ya no había... Y entonces, por ejemplo, cuando usted conoció a lo que luego fue su esposa, había que entrar también en la casa de los padres de ella, pedirle permiso de estar saliendo con ella, ¿no? Para ser novio ya formar, tenía que pedirle permiso a los padres, y de hablar en la calle nada, ni en la puerta. Eso de despedirse en la puerta, no. Entraba adentro, te sentaba ella aquí, el novio aquí y la madre ahí, mirando para acá. Si es que allí se hablaba de trabajo y de esto, no se hablaba de otra cosa. Salió de si la madre se descuidaba una mejilla, que a lo mejor le hacía así, que era muy difícil. Y había muy poca oportunidad de tener intimidad, ¿no?, con la pareja. Sí. ¿Sus padres fueron personas tenían algún tipo de idea comprometida de política o de pensamiento? No, mi padre no. Mi padre estaba instruido. Su padre sabía leer y escribir. En aquellos tiempos tenía una escuela. Él tenía una escuela, él le daba clases a los niños, a los que iban a trabajar campo, que no podían ir ya al colegio. Tenía una escuela en la casa, tenía 5 o 6 bancas, y allí daba clases. Le daba clases a aquellos niños. A mozuelos ya. O sea que usted tenía profesor en casa, ¿no? Sí, mi padre sí. ¿Y por qué fue entonces al otro colegio? Bueno, es que él no era maestro. Que él daba un poco lo que sabía. Por su parte le daba clase a aquello. Eso es. ¿Y su padre dónde él había aprendido? ¿Había ido a un colegio? Mi padre y mis tíos, todos estaban bien puestos. Mis padres estaban muy bien. Sabían leer y escribir y habían aprendido bien. Sí. Pero aparte de eso, le decía, ¿tuvo algún tipo de ideas comprometidas? Me refiero, por ejemplo, cuando estalló la República, le escuchó comentarios de que eso estaba bien, de que ya era hora. No era una persona que hablara de política habitualmente, ni que tuviera ningún tipo de compromiso con... ¿Perteneció alguna vez a algún sindicato? Mi padre, verá, cuando la guerra... Sí. Cuando la guerra, pues a todo el que sabía una mejilla lo cogían para un cargo, ¿no? Sí. Y mi padre estuvo de comité de abastecimiento, el que era el que daba los vales para la comida, ¿no? Y claro, iban a trabajar, a donde iban no cobraban, le daban un vale y con ese vale llegaba a mi padre daba las raciones que ponía el vale. El vale. ¿Pero eso es el racionamiento, cuando la cartilla de racionamiento o no? Antes, cuando empezó el movimiento. Cuando empezó... Estoy hablando del año 37. Ajá. Antes de que entrara... Del 36. Del 36. Antes de que entrara la tropa aquí en el pueblo. Antes, sí. O sea, se funcionaba el comité, de alguna manera absorbieron la autoridad de darle a la gente comida a los que les faltaba y a los que no tenían, ¿no? Entonces, y a su padre lo pusieron en ese cargo, ¿no? Mi padre era el comité de abastecimiento. Había otro que era comité de guerra, otro comité del agua. El comité de abastecimiento tenía que ser algo comprometido aquello, ¿no? Porque tratar a una persona que te dijera que yo no tengo para comer y tener que darle y eso, ¿recuerda que su padre lo pasara mal por aquello? Casi no lo pasó mal, porque yo me acuerdo que él me decía, toma, llévale este vale a Paco Tamayo. Paco Tamayo era uno que tenía una taberna, le pusieron el boicot y no entraban la gente. Y yo me acuerdo que mi padre me daba un vale para que fuera uno de Paco Tamayo a recoger su ración. A un Rocha también le llevaba... Pusieron el boicot, era que aquella persona a lo mejor no tenía la idea que tenían los otros, ¿no? O que a lo mejor porque tenía una taberna... ¿O consideraban que era un capitalista? Que era un rico o no sé qué. Y entonces, no sé por qué le pusieron un boicot y ya nadie entraba en el bar. Nadie, tuvo que cerrar. Y tenía 2 hijos, el Andrés y el Paco. Y eso no es así tampoco, ¿no? Claro. Además, en las tiendas no te vendían nada como no fuera con los vales. Claro. O sea, que totalmente, ¿no? Sí, como le hicieron el vacío y a una persona así lo llevaban a la ruina prácticamente, ¿no? Sí. Y situaciones comprometidas como esa también vería, ¿no? De gente que pasaba necesidad y tenían que acudir a él pidiéndole socorro prácticamente. Tenía que ser todo controlado, ¿no? Controlado, porque tampoco él podía decir, venga, vale para todo el mundo, no. Claro, eso que le daban un número de vale para toda la población. Vale por 5 raciones o vale por 3 raciones, ¿no? Entonces le daban
una panilla de aceite, una panilla que era menos de medio litro, ¿no? Le daban un cartucho de garbanzo, otro de arroz, otro de habichuela, en fin. ¿Y con eso qué tenían? ¿Para el consumo diario de la semana o cómo? Es que lo que le daban, más o menos, no me acuerdo yo. Yo sé que le daban cartucho, ¿no? ¿Y era todos los días eso? Todos los días, ¿sí? Todos los días iba la gente allí a recoger sí, sí, todos los días. ¿Y eso dónde se hacía aquí en el pueblo? ¿Dónde estaba? Había un lugar habilitado para eso, ¿no? En la iglesia. En la iglesia. La iglesia aquí, como en otros pueblos, sufrió desperfecto cuando entró la República. Aquí cuando entró la República quemaron los santos. Los quemaron, ¿no? A la iglesia no la tocaron. Pero... derribaron la campana y quemaron santos en medio de la plaza. ¿También le pasó algo a los curas, a las monjas que había por aquí? O... Bueno, aquí no le hicieron ninguna porque aquí monjas no había. No había, ¿no? Había un cura ese que tiraba del medio, claro. Claro. Y de personas así poderosas, terratenientes, ricos del pueblo, que en aquella época también ocurrió que hubo busca y captura de esta gente para matarla, ¿también ocurrió aquí? Sí. ¿Qué gente mataron aquí en el pueblo? Aquí primero mataron 8 o 9, mataron o 10, los primeros, ¿no? O sea, los republicanos. Y después eso lo duplicaron cada uno por 10. Claro. Después mataron aquí más de, no sé. Y al principio se mataron gente de familia que se... De familia nada, familia que tenía a lo mejor un bar o que tenía una huerta. Que consideraba a lo mejor que era un rico. Un enemigo. Supongo que como en otros pueblos también pasaría que había rencilla a lo mejor personales entre y se excusaban en que tiene. Sí. Para eso ocurrió también aquí, ¿no? Sí, ocurrió, sí. Ocurrieron casos de gente que utilizó un poco, se escudó en la política para decir, pues este es un... Además de aquellos actos que me está contando, el campo quedó confiscado, o sea, por ejemplo, la gente que tenía propiedades grandes quedó bajo el control de estos comités, ¿no? Sí. Que de alguna manera el campo entonces quedó en otras manos, ¿no? El campo, aunque vivían los dueños y los cortijos, ¿no? Sí. Pero lo trabajaba el comité. Ah. El que mandaba, por ejemplo, a raspar los caminos o a cavar los naranjos. Hubo el campo se quedó parado tiempo, supongo que durante la guerra sí. Y antes también hubo huelga de... ¿Antes de qué? Antes de que entrara el golpe de los militares, ¿hubo también parón en el campo? No creo yo. No lo recuerda, ¿no? ¿No hubo huelga, no recuerda movilizaciones de los trabajadores del campo cuando la República ni nada de eso? No. No la recuerda, ¿no? ¿Cómo recuerda el primer día en el que le comunican o sabe o se entera de que ha estallado la guerra? Pues... ¿Dónde se encontraba? ¿Estaba en Málaga o estaba aquí? Estaba aquí. Cuando estalló, cuando vinieron las fuerzas de Melilla, sí. Franco, entró Franco, dio un golpe de Estado, que fue un golpe de Estado a la República, ¿no? Sí. Entonces, esto se quedó por la parte republicana. Uh-huh. Sí, toda esta parte, Málaga y... Toda esta parte por la parte republicana. Y cuando las fuerzas tomaron Málaga, ¿no? Entonces ya mandaban, diremos, los fascistas, ¿no? Sí. Yo hablo como se hablaba antes, ¿no? Sí. Y entonces ya venía la rencilla, ¿no? Claro, la represalia y la... Tú pasaste por mi puerta y me miraste, venga para acá. Tú esto, lo otro, tú me quitaste la novia, o tú mataste a mi primo y ahora yo te mato a ti. Lo que le preguntaba, eso más o menos se conoce por los libros de historia y demás, pero ¿cómo recuerda usted, cómo le llega la noticia de que está pasando algo, que ha habido un golpe de Estado de los militares, que está cambiando el sistema de político de España? ¿Cómo lo recibe un niño de 10, 11 años que tendría usted entonces? No, cuando la guerra, sí. Tenía yo ya 16. 16 años, ya era... Eso fue en el año 36. Estaba a punto casi de poder haber entrado en el conflicto, ¿no? Es que estuvo, ¿no? Estuve con 18. ¿Y cómo cuando con 16, cómo se entera? ¿Cómo lo conoce que ha estallado la guerra? Por las calles. La gente lo comentaba, ¿no? La gente lo comentaba en los radios, que entonces había en el pueblo 3 o 4 radios, ¿no? ¿Y por la radio ya se daban noticias de aquello? Se daban noticias, sí. ¿Qué recuerda? ¿Qué se decía en la radio? ¿Qué? Que las fuerzas han tomado esto y lo otro, y las fuerzas vamos a tomar ahora otro pueblo, vamos a esto y lo otro.
siendo mentira a lo mejor, ¿no? Sí. Pero van para asustar a la gente, ¿no? Para asustar. Sí. ¿Aquí, usted vivió todo el tiempo la guerra aquí o estaba en Málaga también? No, cuando la guerra, cuando cumplí los 18 años, sí, me tallaron y me mandaron a la guerra. Yo estaba en la guerra. ¿Con qué ejército peleó? Ya con Franco. Con Franco, ¿no? Sí. Ya habían entrado ellos aquí sí. Y le mandaron... Ellos entraron aquí cuando yo tenía 17 años y con 18 me mandaron a la guerra. ¿Cómo fue la resistencia aquí a que entraran las tropas? ¿Fue dura? Aquí ninguna. Ninguna, ¿no? Entraron fácilmente, ¿no? Entraron por ahí, de Málaga para acá, a caballo, ¿no? Y entraron primero como diciendo, abriendo puertas, ¿no? Sí. Y detrás venía la fuerza. Entraron por el pueblo. ¿La Guardia Mora hizo entraron con la Guardia Mora delante o no había...? No. Los moros venían también, pero delante iban los militares. Y diciendo, abrir las puertas. Había asomarse a las puertas, ponerse en las puertas, no cerrar las puertas. Entonces todo el mundo se asomaban a la puerta, ¿no? A verlo pasar. ¿Fue muy cruenta aquí la resistencia? Me refiero, ¿bombardearon aquí? Aquí bombardearon una vez, sí. Pero fue ahí en una finca que le llaman Pedro Rico, lo de Pedro Rico. Un avión que lo tocaron y iba echando humo y vació la descarga en un naranjal que había ahí. La gente decía que venía para tirarle al pueblo, pero se había equivocado y la tiró allí, ¿no? Sería cada uno decir lo que le parecía. Claro. Cuando entran las tropas de Franco aquí, hay mucha represión. Entraron, los primeros días fueron muy cruentos, fueron a por mucha gente. Sí, ¿no? Y todo el mundo asustado. Asustado, ¿no? En el caso suyo, su padre había trabajado en un comité de la República. ¿Tenían miedo en su casa? Mi padre y yo estábamos en la lista. ¿Estaban en la lista? Yo con 17 años estaba en la lista. Y uno del pueblo cogió la lista, dice, este no, ni este me lo borráis. O sea que una del pueblo que estuvo rehuida cuando estaba aquí la República, cuando vino, quería matar a otro pueblo, ¿sabes? Claro, y hubo gente que pararon y dijeron... Y dijeron, no, quieto. Aquí hay gente que tampoco... Que no ha hecho nada, no hay que hacerle nada. Claro. Es que esta está en el comité, pero este le ha dado de comer a gente que no tenían por qué comer. Claro. Porque no le pertenecía. Claro. Y este es el hijo con 17 años que no ha hecho nada, no sabe ni dónde está de pie. Claro. Igual que eso también pasó, igual que pasó anteriormente, que cogieron a gente inocente a lo mejor que tampoco se habían destacado mucho y los mataron, ¿no? Destacado nada. ¿Cuántas personas pudieron morir aquí fusiladas en la guerra? ¿Entre los dos bandos? Bueno, entre el primero ya me ha dicho que matarían a unas 10, 15 10 personas. 10 o 12 Y luego después, cuando entraron las tropas, fue más, me dice que... Después fue por lo menos 40 o más. ¿Y dónde las sacaban de sus casas, supongo? Las sacaban de las casas. Sí. Lo subían en una camioneta, un camión, no autobús, sino camioneta. ¿Venían? ¿Y quién los sacaba? ¿Los sacaba el ejército o los sacaba? Falangistas. Los falangistas. Los metían en la camioneta, que yo me acuerdo que estaba yo en la plaza de la iglesia, cuando vi yo de subir a varias personas que no tenían que haberlo matado, porque no hicieron nada. Es más, aquí mataron a uno por tener la fotografía del capitán Fermín Galán y García Hernández, que fueron los que fusilaron en Jaca. Habrá escuchado hablar de eso, ¿no? He escuchado hablar, pero no sé exactamente. Eso fue que fusilaron en Jaca por una rebelión. Una rebelión, ¿no? Una rebelión, dos capitanes, Fermín Galán y García Hernández. Entonces, aquí vino al pueblo uno vendiendo retratos, buscándose la vida, ¿no? Y decía, mira este retrato, ahora mira para el cielo. Y lo veía en el cielo. Hacía así, claro, lo llevaba en la retina, ¿no? Y decía, no ve, es que han sido dos ángeles que la han matado. Y venga, y todo el mundo compraba el retrato que se sabe quién eran. Y uno, yo me acuerdo de uno de aquí, que compró un retrato así y lo puso en su casa, y por tener ese retrato lo mataron. Casos como eso habría, ¿no? Que no tenía nada que ver con la guerra civil. Claro. Fue mucho antes. Curioso, ¿no? Curioso, muy duro eso, ¿no? Sí. Que maten a un... Y se lo llevaban y lo mataron aquí, ¿dónde? ¿Dónde lo...? Se lo llevaban al Batatá.
Batatá, que era por aquí, por la afuera. No, allí en Málaga, un cementerio que había en Málaga. ¿Por donde está San Rafael, por ahí? Por San Rafael, yo no sé. Le llamaban el Batatá. Y allí lo ponían al lado de la fosa y luego el tiro de gracia. Para que no quedara... Eso es. Supongo que después de aquello en los pueblos quedaba un ambiente horrible, ¿no? De rencor y de odio entre familias y... Todavía hay odio. Todavía, ¿no? Hombre, claro. Usted entonces, con su padre, se salvan también un poco por los pelos, ¿no? Y de alguna manera usted lo obligan a ir a la guerra, ¿no? Sí, a cumplir los 18 años. Tiene que ir al servicio militar. Pues me tallaron... Uy. Cuando cumplí los 18 años me tallaron. Sí. Y me tallaron en agosto. Sí. Y en octubre me recogieron. Me llevaron al campamento, a mí y a mi quinta, ¿no? Estamos hablando de octubre del 38 o 39. Ya del 38. 38, ya estaba casi terminando la guerra, ¿no? Sí. Y nada, nos llevaron al campamento Benítez, ahí estuvimos 7 o 8 días, haciendo instrucción, un día pegando tiros, en Torremolinos, que íbamos al campo de tiro. Y de ahí yo fui a Castuera, al frente de Castuera. ¿Eso dónde estaba? En Badajoz. Badajoz. Castuera, Berquerencia, Barsequillo, Peña el Sordo, La Granjuela, Oso Blanco, Cabeza de Buey, que ya se metía en Córdoba. Esa era la trinchera donde yo estuve. ¿Y fue muy dura la experiencia? Durilla, mucha hambre. Sí, no estaba el ejército muy boyante, ¿no? Allí había veces que no iba a la cocina. Había días que no iba a la cocina iba por detrás con un camión repartiendo comida, ¿no? Había días que no iba. Y pasaban hambre. Pasábamos, ya ves. Y en una trinchera toca pegar tiros sí o sí, ¿no? En la trinchera, para llamar la atención, solamente para llamar la atención, aunque no hubiera refriega, había que pegar 10 tiros todos los días, pim, pam, pim. Ahora, si veía uno andando por enfrente, enseguida el teniente, el capitán, tírala que, le tiraba o no le tiraba, porque yo para qué le voy a decir, yo tenía un cabo, se llamaba Antonio Almanza León, que me quería mucho a mí, porque yo era un niño, yo no llevaba ni maquinilla de afeitar ni nada. Claro. Y me decía, mira, cuando te digan que tire, le tira el kilómetro aquí, una piedra de kilómetro que había en la carretera. Y no me vean los tiros que tenía aquello pegado. Tírala que, venga, allá va, vamos a la piedra. Decía, para un niño sería muy duro, ¿no? Verse delante de aquel episodio. Era muy duro, Vería muchas cosas, ¿no? Vería algún amiguete también a lo mejor que le pasara algo, herido, que muriese, ¿no? A un muchacho de Málaga, sentado conmigo. Le pegaron un tiro. Estábamos sentados los dos en la puerta de la Sabola, sentados, y entonces en la trinchera había un pozo tirador, ¿no? Donde estaba una ametralladora y tenía una arpillera. Por ahí metíamos los fusiles nosotros para tirar. Y estaba sentado conmigo, él padecía de corazón, el muchacho. Y de una primera hizo así. Y se cayó para atrás. Y como sabía yo que padecía de corazón, digo, Antonio. Y Antonio no me respondía. Salí corriendo y fui a buscar al sargento. Digo, mira, que Antonio no me responde. Pues se ha muerto. Llegamos allí y cuando miramos bien tenía un tiro aquí. Por la arpillera, ni el que tiró sabía que había matado a uno. Entró y le dio, y yo al lado suyo. O sea que... había trinchera y había también bombardeos desde el aire. Fue a donde usted le tocó el frente, era muy duro, o sea, había mucho fuego. Había mucho movimiento, sí. Sí, ¿no? Y fuimos a descansar a unos barracones. A los 3 meses te daban un descanso, sí, de 7 o 8 días, ¿no? Te relevaba otro batallón. Y fuimos allí a descansar y estando repartiendo la comida, venían 6 aviones, 3 y 3, tirando bombas. Los de adelante ametrallando y los de atrás tirando bombas. Entonces decían, ponerse los platos debajo para que no relumbrara, ¿no? Claro. Entonces nos tendíamos así y cuando se fueron, pues allí había uno, allí había otro. Y vio un compañero que habían sido también abatidos. Eso fue en Castuera, en los barracones. También te encontraría un paisaje desolador, ¿no? Pasando por pueblos que habían aguantado a lo mejor 3 o 4 años de fuego de un sitio y de otro, ¿no? ¿Qué se encontraron en pueblos como aquellos? Supongo que familia. Pues verá, un día llegaron unos camiones por detrás, ¿no? Y iba cargado de falajistas. Los falajistas nos llevaron a nosotros y nosotros nos subimos los camiones para Cabeza de Buey. De los camiones nos metieron en un tren. Y el tren cogimos, yo no conocía aquello, yo no sabía, y fuimos a Cabezas de Buey. Llegamos a la estación y se bajó el comandante, que era de Málaga, y salió el jefe de estación
y le dijo lo que le dijo. Después nos enteramos, ¿no? Pero yo le voy a decir lo que le dijo. Tened cuidado que los rojos están aquí. O sea que entramos nosotros donde estaban los republicanos. O sea que estaban allí y nosotros llegamos allí también. Y entonces el comandante, el jefe de estación le dio, ¿usted ha conocido la gramola que tiene un altavoz muy grande? Sí, sí. Cogió el altavoz, se puso en el andén y dice, sálvese el que pueda. Usted fíjese bien, una división, que íbamos. Sálvese el que pueda. ¿Qué hacemos? Los fusiles colgados, las dotaciones, las bombas. Y entonces el cabo este me cogió, me dice, vamos a Bollullo. Digo, yo creí que Bollullo era ahí al lado, ¿no? Dice, vamos a Bollullo. Digo, venga, como dijo, sálvese el que pueda, ¿no? Y salimos corriendo, que pasamos por Barsequillo, un pueblo que no había ni que saltar las paredes. Estaba todo arrasado. Había arrasado. El pueblo todo arrasado. Pasamos por aquel pueblo. Y venga, para Bollullo. Y yo decía, bueno, pues venga, a Bollullo. Y vi una luz, en medio de un chaparrón muy grande, vi una luz, y cuando íbamos llegando a la casa, salió un hombre con una escopeta y dice, ¡alto, quién va! Mire usted, somos 2 soldados. ¿De qué bando? Anda. Diciéndonos que estaban allí los republicanos. ¿Y ahora de qué bando? Pues mire usted, de ninguno. Venimos escapados. Venga, entrar para adentro. Apuntándolo con la escopeta, nos metió en el cortijo muy grande. Allí el hombre ya nos preguntó, le contamos lo que pasaba. Dice, no, entonces son ustedes de mi bando. O sea que eran de la fuerza de Franco. Menos mal. Nos echó café y dice, bueno, ustedes que vaya a Bollullo, y dice, ¿ustedes saben dónde está Bollullo? Dice el otro, dice, claro, en Sevilla, dice, y ustedes están en Córdoba. No queda nada todavía. Así que volverse para atrás, se va a ir muy tranquilito, ya va a ir calentito, los calcetines secos y se va a ir otra vez a la estación. Y nos fuimos. ¿Y volvieron a la estación cómo estaba aquello? ¿Qué había pasado? No había pasado nada. Ya estaba el comandante reclutando otra vez para irse. Y aquello fue como una pequeña deserción, ¿no? Aquello fue, es que al decir sálvese quien pueda, no, pues después nos enteramos, ya le dijo el comandante, que estaban allí los republicanos. Lo que pasa es que no nos mataron porque no quisieron. Que no nos acribillaron, vaya. Y usted que estuvo en la guerra y vio los dos ejércitos cómo se comportaban, realmente luego se ha hablado mucho, los historiadores han hablado mucho sobre qué falló de un ejército y qué falló de otro. ¿Qué veía usted en un ejército que funcionaba bien y en el otro que funcionaba mal, y por qué ganó la guerra el ejército de Franco? Yo creo que es que se rindió. Los republicanos se rindieron. Porque es que Franco se trajo al ejército de Marruecos, era su escolta, y luego le ayudó también, le ayudó América, Alemania. Alemanes e italianos llegaron a coincidir en las tropas. ¿Llegó usted a ver alemanes e italianos? Claro. Sí, ¿no? Claro. ¿Mando o soldados? Soldados, sí. ¿Había también dentro de la tropa, había bastante o...? Yo no sé. Pero había, ¿no? Había, sí. ¿Y había más organización que en el otro ejército o...? Había más organización en los golpistas, diremos, ¿no? Sí. Estamos hablando, ¿no? Más organización. Sí. Que en la otra parte. Sí. Porque en la otra parte, no sé, allí había oficiales, por ejemplo, que eran tenientes que no habían sido ni militares siquiera, ¿no? Claro. Venga, tú eres teniente, venga, tú con una compañía, ¿no? Y ahí empezó a romperse eso. Claro, más división también entre el ejército. Sí. Y bueno, y usted sigue avanzando con la tropa suya ¿hasta dónde? ¿Llegan a Badajoz? Nosotros no, eso fue ya la última descubierta. Nosotros nos fuimos otra vez a las trincheras, cada uno a su sitio, y ya cuando terminó la guerra, cuando dijeron terminó la guerra, pues señora, terminó la guerra, venga, la última descubierta. Nos dieron unas botas nuevas a cada uno, yo tenía una bota rota y la otra no. Y dice, no ponerse las botas, colgárselas. Bueno, y fuimos para adelante, íbamos abierto nada, como se dice, ¿no? Una división que cogía, ya ves, todo lo que cogía, ¿no? Para ir terminando lo que hubiera. Sí. Que por cierto, llegamos a un sitio que había un hombre en lo alto de un tejado pegando tiros para acá. Y decía, estará chalado, tío, ese. El viaje de hombre que vamos para allá y es solo ahí pegando tiros para acá. Total que nada, que lo cogieron prisionero, claro. Y llegamos a un pueblo que se llama Peña el Sordo. Allí estuve yo, mi compañía, sería por compañía, yo no sé ni lo que habíamos allí. Yo sé que nos metieron en las casas, ¿no? Y tengo una churrieta buena de la casa esa. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Porque tengo la casa ahí retratada y todo. Porque estando de guardia en la puerta, un muchacho de Huelva y yo me dice, vamos a cantar Carrasó. Digo, venga. Y le dijimos los dos, venga, 1, 2 y 3, ¡ca! Y ahí se quedó. Me cayó una bomba aquí arriba. Uy. Vi estrellas. Vi también
que la parte del punto mira le pegó ahí aquí y le rajó todo esto. Y a mí se me quedó el fusil colgado aquí. De lo alto de la azotea, limpiando los fusiles, pues uno le dio con el pie, entró para abajo y le dio tiempo a dar una vuelta. Sí. Y empezaron a decir los que estaban allí tomando el sol que estaba, cuidado, cuidado, pero que va. Me pegó aquí y se partió en dos el fusil. Y me dejó, me mató. Y un día me puse de pie, estaba en una camilla. Al otro se lo llevaron al hospital de Mérida. Y a mí dijo el comandante, este lo enterramos aquí. ¿Y estaba casi para enterrar, para que lo enterraran? Yo no sé los días que estuve, en la camilla. ¿El conocimiento perdido no lo sabes? No lo sé, yo sé que me puse de pie. Y uno de aquí del pueblo, que había dos paisanos míos que estaban de guardia al lado mío siempre, salió corriendo, está vivo, que está vivo, y formó un expolio allí en el pueblo. Entonces vino el capitán corriendo y el comandante, y solo es mi comandante. Y dice, bueno, pero ¿tú qué haces? Digo yo, ¿qué voy a hacer? Ponte el gorro. Me fui a poner el gorro y era cada pelo un alfiler. Y no podía, no me lo puedo poner, me duele. Entonces me puse el gorro aquí, ¿sabes? Y ya está. Ahí estuve un poco tiempo y me llegué a una casa que yo había dado la ropa para que me la lavaran. Sí. Y me llegué a la puerta y había una niña chica sentada, me miró y decía, mamá, el muerto, el muerto. Todo el pueblo se enteró que yo, que me había matado. Entonces salió una mujer asustadita, perdida. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que usted viene por la ropa. Digo, claro, dice, que yo la he vendido. Ha vendido la ropa suya. Una camisa, una guerrera y un pantalón. La había vendido la mujer. ¿Cómo estaría la criatura? ¿Cómo estaría la cosa? Digo, bueno, pues no se preocupe usted. Di media vuelta y me fui. Y entonces le digo a mi comandante, me han vendido la ropa, dice, falta le haría, anda a ver que te dé ropa. Me dieron ropa, otra vez de nuevo. Y ya con aquella ropa, ya terminó la guerra, estuvo mucho más tiempo, ya volvió de aquel frente. Ya era la guerra terminada. Ya era terminada, ¿no? En Peñasordo, cuando fuimos a Peñasordo, ya entramos sin tiro, entramos por las calles formados, ¿no? ¿Cómo recuerda la vuelta a su casa? Porque supongo que tendría el arma en vilo su familia, ¿no? Ya ves, yo tenía un hermano que le cogió en Madrid. Le cogió en otro bando, ¿no? Le cogió con mi tío, que era comandante, le cogió con él, y estaba en aquel lado. Era del bando republicano, defendiendo a la república, ¿no? Eso es. Y se hubieran podido encontrar, a lo mejor, y todo, ¿no? Si le mandan a usted allí. Verá, es que yo, en la misma trinchera que tuve yo, tuvo él, frente por frente. ¿Con un primo suyo, primo hermano? No, un hermano. ¿Hermano? Mi hermano mayor, sí. Frente por frente. Porque... ¿Y eso lo sabía? ¿Usted no lo sabía, claro? Y yo sabía que estaba en Madrid, pero que estaba allí, ¿no? Porque mi tío allí llegó a jefe de división, tenía un hijo, capitán y otro teniente, y claro, cogieron a mi hermano para que no estuviera en la trinchera, ¿no? Claro. Lo hicieron sargento Fourrier, el que llevaba el pan y nosotros, en la trinchera, bajaban de aquel lado, por ejemplo, 5 soldados, y de aquí otros 5. Si iba un sargento, iba sin galones, bajábamos de esta parte y de aquella, tranquilamente, sin fusiles, sin nada, hablaba uno con el otro, ¿no? Entonces, a mí me tocó un charlatán. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Málaga. Yo soy de Suriana. Bueno, ¿y qué? Dice, mira, resulta de que tenemos, el jefe nuestro es de la Cruz de la Torre. Y el sargento Fourrier es su sobrino, también de la Cruz de la Torre. Entonces, digo yo, pues es mi hermano y mi tío. Y dice, bueno, ¿y tú? Y digo, yo de Málaga, a mí no había quien me sacara que era del pueblo. ¿Sabes? Porque mira, tenemos hablando para acá y para allá. Digo, oye, yo no podía conocer por lo menos al sargento. Dice, cuando venga con el pan, yo le digo que se ponía de acuerdo, como podíamos hablar tranquilamente, desde aquí hasta allí, que llegaba la voz, pues estábamos cerca, ¿no? Había distancia entre... Por medio había una distancia, pero yo podía decir sin vergüenza, granuja, lo que quisiera, ¿no? Y bueno, pues venga, yo se lo dije, y un día, pues se pone uno delante allí, ¿quién es el fascista que quiere hablar conmigo? Era la voz de mi hermano. Y yo decía, madre mía, ¿qué le digo? Venga, dime lo que sea. Y me dice el sargento que estaba al lado mío, dice, zúmbale ya. Digo, no hay tanto zumbido.
ese hombre está ahí preguntando por uno de aquí. Dice, bueno, pero son para allá. Digo que no es tiro, total. Pidiéndole que tirara a su hermano. Mi hermano se fue echando maldiciones, fascista, sinvergüenza, y yo decía, ole. Eso tiene una historieta. Joder, vaya situación, ¿no? Porque un pariente mío estaba con él. Era primo hermano de mi tío y se pasó para este lado. De la parte republicana se pasó para la parte para Franco. Sí. Y venía hablando horrores, todo lo que pudo, ¿no? Entonces fuimos nosotros, mi padre y yo, fuimos a su casa y le dijo, José, ¿tú has visto a mi Paco? Y dice, tu Paco me lo he dejado yo en Madrid, en la puerta de un hospital con una pierna menos, pidiendo limón. Mi padre se volvió loco, vamos, que se mataba. Y total. Entonces pasó todo eso, ¿no? Y cuando yo fui a la guerra, por medio de ¿cómo diría yo? Porque mi padre era muy inteligente. Por medio de letrita, cositas que yo le decía, supo mi padre que su hijo estaba vivo. Claro, porque se lo escribió en una carta, le puso claro, pues usted no podía decir que su hermano estaba... No, es que las cartas no iban a las casas, las cartas iban al cuartel de la Guardia Civil. Y las leían y luego se las daban. Iban abiertas al cuartel de la Guardia Civil. Y el cuartel, si le parecía bien las daba y si no las daba. Y entonces yo le decía en la carta, papá, estoy muy bien, está igual, ¿no? Esto, lo otro, y esto y lo otro. Paco, lo he visto a Paco, sin decir a mi hermano, está muy bien. Aquí estoy con José Rorro, con esto, con lo otro, pon otra amiguita de Paco. Claro. Y su padre con aquello por lo menos supo que su hijo... Por ahí supo que mi hermano estaba vivo y tenía las dos piernas, lo tenía todo. Estaba bien, ¿no? Y entonces luego su hermano le contó que estaba allí, pero usted llegó a verlo, ¿usted lo veía, a su hermano? No, yo lo vi el día ese, el día que vino allí a decir quién era el fascista que quería saber quién era él, ¿no? Entonces, y usted tenía que hacer paripé también de que usted aquella persona... Si yo decía cualquier mejilla me mataban. Claro. Es que nosotros, a mi padre lo traía acosado. Claro. Acosado lo traía, lo que pasa es que no podía. Y desde aquel día cuando usted tenía que disparar desde allí, ¿qué hacía? ¿Disparaba todo fuera de...? Arriba, si estábamos llamando la atención, al kilómetro. Y si no, a mí me han preguntado, ¿tú has matado a alguien? Yo no lo sé. Yo no he apuntado a nadie. Ahora, si en una bala mía ha matado a alguien, no lo sé. Claro. Cosas como son, claro. ¿no? Aunque yo estuve 6 meses en una mala trinchera, pero ya está bien. Claro, eso es ya una experiencia... Ya está bien, dura. 6 meses. No, y lo que vería, ¿no? Cuando iban atravesando los pueblos, lo que iba quedando por el camino, ¿no? Atravesaba un pueblo y allí no había un vestido claro. Todo el mundo vestido de luto, en todos los pueblos. Todos los pueblos vestidos. Si no era por aquí, era por allí. Todo el mundo vestido de luto. Un desastre, ¿no? Ahí es que... Y cuando volvió usted a su pueblo con su hermano, que ya había terminado la guerra... Bueno, a su hermano le quedaría todavía un poco más de guerra, ¿no? Mi hermano, cuando terminó la guerra, desgraduaron a mi tío, a mis 2 primos y a él. Y lo metieron en Baza, hay una plaza Toro, sí. Y allí lo metieron prisionero sin cargo ninguno, vamos, que ciudadano, ¿sabes? Y mi padre y este señor que salvó la vida... Era cuñado de mi tío. Y mi padre fueron y se lo trajeron de Baza. Era un personaje aquí en el pueblo, llevaba salvoconductos ya para que pudieran ellos venir, y lo sacaron de la Plaza Toro, se lo trajeron aquí. Y lo salvaron de que lo hubieran podido fusilar. Sí. Y por parte y cogieron a su tío, a su otro tío, a alguien de la familia y lo mataron, o... No, de la familia no resultó nadie al final. La familia no. Mi tío Juan ya se vino, ya lo licenciaron. Mi hermano Paco estuvo sirviendo de nuevo para que hiciera la mili de aquí. Otra vez, al ejército. Después de hacer aquella, para que hiciera esta, ¿no? Pero mayormente de prisionero. Y se lo llevaron a Rota, a un campo de concentración. Eso ya fue ya cuando ya estaba... La posguerra ya. En la posguerra. Y entonces me escribió una carta diciendo que se encontraba en Rota. Le dije yo, puedo contarlo, ¿no? Claro. Le dije yo a mi comandante era el padre de todos los soldados. Yo no he visto un hombre más bueno. Y le digo a mi comandante, me pasa esto, tengo un hermano en Rota y está en un campo de concentración, venga, explícamelo todo. Se lo dije todo, me dio una carta, mándala para Rota. Entonces, no sé a quién le escribió, ¿no? Yo la mandé y al poco tiempo recibo yo una carta de mi hermano. Me dice, Antonio, el día tal, un día, ¿no?
paso por Sevilla, que voy a reconocimiento a Madrid, a reconocimiento médico. Eso fue cosa de mi comandante, que le dijo al suyo: apunta a ese muchacho a reconocimiento y que vaya a Madrid, a ver si lo sacamos de ahí, que ya está bien. Yo no sé, eso fue una cosa así. Algo de eso. Y entonces yo, como ya estaba yo trabajando en la Renfe, aquel día estaba yo en la estación y pasó mi hermano y iba amarrado con otro de aquí del pueblo. Yo hago unas cortas a la Guardia Civil. Yo metí mi uniforme, entré y la Guardia Civil me dejó hablar con ellos. Es mi hermano y nada, no se preocupe. Y fueron a reconocimiento. Y cogieron una mujita de Málaga, ¿sabes? Y dice: venga, habló con los médicos, quiero que me lo dé inútil a los dos. Le contó todo lo que había pasado, esto y lo otro, y entonces el médico pues lo dio inútil a los dos. Y lo echaron, lo licenciaron ya inútil, ¿eh? Y ya escapó. Y ya vino aquí al pueblo, ya... Y aquí en el pueblo no tendría ningún tipo de represalia de la gente que había sabido que estaba allí en el otro bando, o también tuvo que aguantar algo. Había un gracioso aquí. Había un gracioso que estuvo de jefe con los republicanos y después la misma pistola se la colgó con los que entraron. Con los que entraron, con los falangistas. Y lo señaló, le dijo: él ha estado allí en Madrid. Que iba a mi casa a dar que hacer. Y un día recibimos una carta de América y dentro venía una banderita, una bandera americana, ¿no? Para que la pusiéramos en la puerta. Entonces, para que no molestaran más a mi madre ni a mi padre. Y en la carta decía que mi madre podía tirar si estaba casada de su marido, si tenía hijos de sus hijos, si tenía nietos de sus nietos. Le pagaban el pasaporte para irse a San Pablo. De Brasil, ¿no? Le mandaban de Brasil como protección, inmunidad para que poder hacer escapar de España, ¿no? Y la banderita para que la pusieran en la puerta. Y entonces, claro, se puso en la puerta y iba el gracioso ese con la Guardia Civil a buscar un retrato de mi hermano, un retrato, no sé cuánto, y un día fue con la Guardia Civil, que me acuerdo, la Guardia Civil se llamaba Benito, y fue dice: Pepe, no entre, he dicho el nombre del gracioso, Pepe, no entre, ¿qué pasa? Dice: ¿tú sabes eso lo que es? Dice: no, dice, eso es un protectorado americano de esta familia, así que nunca más vengas a molestarla. Y la protegieron y desde entonces sí, no pudieron estar molestándole más. Nosotros éramos americanos todos. Pues mira, por de América del Sur, claro. Brasil tuvo el detalle aquel, ¿no? De acordarse de... El consulado de allí. De que hubieran sido... Y luego después, la posguerra, usted dice que había encontrado un trabajo en la Renfe. ¿Trabajó mucho tiempo en la Renfe? Luego después, verá, me licenciaron en el 40. Sí. Me recogieron en el 40. Tuve 2 meses o 3 licenciado y yo tenía un papel donde me tenía que presentar. Sí. Me tenía que presentar en Sevilla, en recuperación. Había un cuartel, era un teatro, un cine, y lo hicieron un cuartel, y allí íbamos, uno de Málaga, otro de Sevilla, otro a buscar sitios, ¿no? Y estando allí, pues allí había que coger una manta, era paseo 7, y siempre que salimos de paseo, uno se tenía que quedar de guarda con la manta así, porque no había otra cosa. Y comida, no me veas. Y total, que me dice un sargento de Málaga, me dice: mira, vamos a pedir voluntario para veterinaria, tú sales. Los demás, si no salen, tú sales. Los demás tienen que ser ya a la fuerza, que es un cuartel, que no es esto, es un cuartel con tu cama. Todas tus cosas. El sargento me lo dijo. Él vio que yo era un soldado muy bueno, yo no daba qué hacer, digo yo que sería eso, o porque era paisano. Total, que pidieron: venga, 15 soldados voluntarios y 3 cabos para veterinaria. Y salí yo, y no salía nadie. Y nada de que no salía nadie. Y venga, tú, venga. Y nos llevaron formados por San Bernardo a la Puerta de la Carne. Llegamos allí, salió un comandante y dice: subí para arriba. Entramos en el dormitorio, miró una camita cada uno, 18 camas había, 15 soldados y 3 cabros. Venga, esta es tu cama, esta es la tuya, esta es la tuya, esta es la tuya, aquella taquilla es tuya, toma la llave, aquella taquilla es tuya, ahí tenéis ropa, no me veas, ¿sabes? A las 12 se almuerza, no me digas, nos pusimos locos, ¿sabes? Entonces, porque estaba harto de dormir, habría dormido en todos lados. En el suelo y no. Entonces, como yo era movilizado, pues nos dieron un pase para trabajar fuera. Los movilizados podíamos trabajar y pernoctar fuera del cuartel. Entonces, yo me coloqué en una fábrica de construcciones agrícolas, de hacer rejas, arao y eso, y ganaba 7 pesetas. Es un soldado ya, y cobrando la sobra que cobraba también. Digo, bueno, pues venga. Y un día, yo pasaba, cuando iba de paseíto, había una muchacha bailando sevillana y estaba ella.
y yo me iba allí a bailar, a ver de bailar, iba a verla a ella. A ver a su mujer. Ella ni sabía nada ni nada, ella tenía 14 años, ya ves. Y total, yo dije, bueno, pues aquí vengo todos los días y aquí la veo todos los días, en una plaza se ponía a bailar. Bueno, pues entonces me dice un día un sargento, dice, ¿tú quieres ser mi asistente? Digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Dice tú le vas a ir todos los días al almacén, a intendencia. Vas a coger la ración de pan que te den y la llevas a mi suegra. Digo, muy bien. Cojo la ración, digo, ¿dónde la llevo? Dice, a campamento 31. Digo, no ve, campamento 31 es en la plaza, dije yo para mí, a donde bailan las niñas. Cojo mi escalerita para arriba y cuando voy por el corredor la veo a ella. Digo, ¿quién es Candelaria? Y dice, mi madre. Digo, no ve, ¿esto cómo es? Total, que fui allí. La Candelaria era una mujer buenísima. Entré, me echó un cafelito. Siéntese usted. Y yo, avergonzadito, perdido. No, yo no me siento. Total, estuve un ratito allí y le dije yo, digo, es que yo tengo que venir ahora todos los días. Dice, claro, a traer pan. Y todos los días tenía que ir. Y la veía a ella de refilón. ¿Sabes? La casualidad de la vida. De la vida. Y cómo le mejoró en poco tiempo la historia, ¿no? Un montón. Claro. Luego ya nos hicimos medio novios. Y un cuñado suyo, que era inspector de intervención en Renfe, me dice, ¿cuánto ganas tú en la fábrica? Digo, yo 7 pesetas. Y si quieres ganar 7,50, digo, claro, dice, pues vente a la Renfe. Y la Renfe estaba al lado de la casa, al lado del cuartel, ¿sabes? En la puerta de la carne. Estaba allí, de modo que allí iba yo al cuartel por la mañana, ya me hicieron cabo, yo daba la comida a los soldados y yo comía afuera y me iba al trabajo, a la Renfe. ¿Y se tiró mucho tiempo en el cuartel? Estuve, sí, hasta el año 45. Hasta el 45. 7 años. ¿Y luego ya se quedó en la Renfe o...? Sí, ya me quedé en la Renfe. ¿Y se vino de Sevilla? ¿Cuándo vino otra vez para el pueblo? Yo tenía familia aquí, mis padres, mi madre y tal, ¿no? Yo me los llevé allí y luego se empezaron a venirse otra vez para acá. Y yo estuve, pues, hasta el 45, cuando me licenciaron, porque ella trabajaba en la fábrica de cañones, en la pirotecnia. Yo no quería, y yo le digo a mi suegra, digo, yo le digo a usted, lo que ella gana, ya ves, y para que no vaya a trabajar, y dice, no, que tú te licencias y yo, pues, digo, bueno, pues ya está, no me la des. Entonces, cuando me licencié, el mismo año que me licencié, me casé. Digo, tú no vas más a trabajar. Y ya está. Y desde entonces nos casamos en el año 45. Y ya se quedó allí en la Renfe y... Sí. ¿Y se quedó en Sevilla mucho tiempo viviendo? Pues 42 años. 42 años. ¿Y luego ha vuelto aquí al pueblo? Luego, cuando me jubilé con 60 años. Mi hija tenía una fotografía aquí, que es Fotopepi, aquí en el pueblo. Sí. Que entonces no había fotografía ni en Chorriana ni aquí. Y ella tenía la fotografía ahí. Y ella me dijo, papá, mira que voy a tener que cerrar, porque los huertos aquí no había casas, muy pocas casas, ¿no? Y de noche sin luz. Digo, pues mira, tengo ahora una ocasión de jubilarme 4 años antes y me voy a la tienda. Entonces me vine aquí, yo ya tenía el piso este comprado, vamos, pagándolo, ¿no? Y me vine y me he tirado 15 años en la tienda de mi hija, hasta que ya se hizo cargo mi nieto y ahí la tiene, ¿no? Y en la Renfe viviría también mucho el cambio de los transportes en España, ¿no? Cómo ha ido cambiando los medios de transporte y eso, ¿no? Porque la Renfe también viajaba mucho, se movía mucho en los trenes o... No, yo estaba en la estación. Estaba fijo en la estación, ¿no? Sí, porque yo no podía viajar porque era soldado, ¿no? Ah, claro. Yo no podía viajar, ni quería yo ascender por los traslados, ¿sabes? Porque ahí se presentaba para factor y a lo mejor 4 meses te mandaba y decía, vas a Bilbao o vas a Segovia, ¿sabes? Yo dije, ya no, de aquí sí, haciendo algo siempre que sea aquí. Claro, ya tenía en Sevilla Y ya me tiraba ahí, pues ya digo, desde el año 42 hasta el 80. Prácticamente malagueño sevillano. Sevillano malagueño. Sevillano malagueño. O malagueño sevillano. Vale.